42. Jesús sana a la suegra de Pedro. Humildad del apóstol. Jesús salió sin tardanza con los discípulos y se dirigió a lo largo de la montaña, hacia la casa de Pedro, junto a Betsaida. Lo habían llamado con urgencia, pues parecía que la suegra de Pedro estaba a punto de morir. Su enfermedad había aumentado y tenía fiebre muy alta. Jesús entró en su cámara. Estaba y creo que a la hijastra de Pedro. Jesús se acercó a la cama y se inclinó, medio de pie y medio sentado. Habló algunas palabras con ella y puso su mano sobre la cabeza y el pecho. Ella quedó sosegada completamente. Luego, de pie delante de ella, la levantó de la mano hasta sentarle y le dijo: «Denle de beber». Y la hijastra de Pedro le dio de beber en una taza en forma de nave. Jesús bendijo la bebida y le mandó levantarse. Ella se levantó de su camilla baja. Estaba toda envuelta y tenía además un amplio vestido de dormir. Dejó los lienzos, se levantó y dio gracias al Señor, y con ella toda la casa. Durante la comida, esta mujer sirvió a la mesa con las otras mujeres y estuvo del todo sana. Después de esto, fue Jesús con Pedro, Andrés, Santiago, Juan y otros discípulos más al lugar de pesca de Pedro, junto al mar, y habló especialmente de que pronto deberían dejar esta ocupación para seguirle, a él solo. Pedro se asustó enteramente, se echó a los pies del Señor y le pidió que mirase su ignorancia y su flaqueza, y no pidiese que tomase parte de él en cosas tan importantes, que no era digno de estos asuntos tan grandes, ni era capaz de instruir a otros. Jesús le contestó que no tuviese preocupación alguna, y que aquel que daba salud a los enfermos también le daría la fuerza, alimento, lo necesario para cumplir su misión. Los otros estaban del todo conformes. Solo Pedro, en su humildad, no podía comprender cómo él, pobre pescador, pudiera ser otra cosa que pescador y no maestro. No era todavía el llamamiento de en la casa del Evangelio. Este llamamiento no había tenido lugar aún. Con todo, desde entonces, Pedro daba al Zebedeo su oficio más que antes. Después de este camino junto al mar, se fue Jesús hacia Cafarnaúm y encontró muchos enfermos en la casa de Pedro, cerca de la ciudad. Sanó a varios de ellos y enseñó en la sinagoga. Cuando en la tarde la multitud aumentó más todavía, Jesús se retiró casi sin ser notado y se fue solo hacia un barranco natural agradable que se extendía al sur de Cafarnaúm, desde la posesión de Zorobabel hacia la de su siervo y la de sus trabajadores. En esta garganta había cuevas, arbustos, fuentes de agua y eran guardados ahí muchos pájaros y animales raros. Era como una selva conservada por la mano del hombre, perteneciente a Zorobabel. Por un lado estaba abierta a todos, como parte de ese país recreo que era de Genesaret. Jesús pasó ahí la noche en oración, sin que sus discípulos lo supieran. He visto que levantaban aquí la segunda cosecha del país. Por la mañana, muy temprano, dejó Jesús el lugar. No volvió a Cafarnaúm, sino que mandó a Pedro, quien con otros de sus discípulos lo habían estado buscando, que lo enviase a sus discípulos Pármenas, Saturnino, Aristóbulo y Tarsisus, a un determinado punto donde se juntaría con ellos. Y marchó luego hacia los baños de Betulia. Recorrió las alturas donde está situada Magdalú. A un par de horas del este, a su izquierda, al mediodía, está la ciudad de Jotapata. 43. Jesús en los baños de Betulia. Entretenimientos. Al principio creí que Jesús iba hacia Genebris, como a 3 horas del oeste de Tiberíades, pero no fue hacia allá, sino al norte del valle, al pozo de Betulia. Muchos nobles y ricos de Galilea y de Judea tienen ahí sus casas de campo y sus jardines, donde pasan temporadas en la hermosa estación del año. Al mediodía del mar, en la ladera norte de la altura de Betulia, hay una hilera de casitas con baños calientes. Los baños del este son más calientes, los del oeste son apenas tibios. Estos baños tienen un estanque grande común, y en alrededor celdas entradas individuales, donde se puede yacer en gamellas altas y bajas, y se puede pasar el estanque común. Hay muchas posadas y casas que se pueden alquilar por la temporada, con sus jardines y todo lo necesario. Las entradas son para el bienestar de Betulia, y los de la ciudad administran el negocio, y arriendo de casas. El agua aquí es muy claro, y se ven los fondos de piedras blancas muy hermosas. Las aguas del estanque vienen del oeste y luego salen del valle de Magdalú. El estanque está lleno de pequeños esquifes que a distancia parecen ánades que nadan. En la parte norte están las viviendas de las mujeres, mirando al mediodía, los senderos y los recreos que unen al río, que ahí afluye al lugar el juego de los hombres. El valle está inclinado por ambos lados suavemente hacia el mar. Desde las habitaciones y los baños se extienden en torno sendas de comunicaciones, avenidas y caminos sombreados por árboles. El suelo está cubierto de hierba alta, verde, con jardines de frutas, picaderos y lisas. El panorama es espléndido,
lleno de colinas rebosantes de verdor, con mucha fruta, especialmente uvas. Se hace ahora la segunda cosecha del año. Jesús permaneció cerca de la parte del lago, donde había un albergue de viajeros. Se reunió la gente junto a él, y Jesús enseñó delante del albergue con mucha mansedumbre. Había muchas mujeres oyendo la predicación. A la mañana siguiente he visto acercarse muchas pequeñas embarcaciones del mediodía, del lago, donde estaban los baños. Un grupo de los principales hombres venían a invitar a Jesús a pasar al otro lado para enseñar. Jesús accedió y se hospedó en un albergue donde se le dio alimento. Enseñó por la mañana al fresco y por la tarde en una colinita, delante del albergue, bajo la sombra de los árboles. La mayor parte de los oyentes estaba de pie en torno a él, y de otro lado las mujeres con velos. Reinaba aquí un orden agradable. La mayor parte de la gente era bien inclinada, que se mostraba alegremente educada y buena. Como no había aquí partidos, nadie se guardaba del otro para manifestar a Jesús su reverencia y su respeto, y todos lo trataron con suma consideración. Cuando lo hubieron escuchado, se manifestaron muy contentos y satisfechos. Enseñó con ocasión de la purificación por medio de las aguas, de la amistad que reinaba aquí en la sociedad, de igualdad y del sentimiento de confianza que se notaba entre ellos. Pasó a hablar del misterio de las aguas, de la purificación de los pecados, del agua del bautismo de Juan, de la hermandad de los bautizados y de los convertidos. Usó varias comparaciones del hermoso tiempo del año, del pasaje de las montañas, de los árboles de los frutos y del ganado que pasea por los campos, en fin, todo lo que estaba a la vista. He visto que los oyentes se iban cambiando ordenadamente, turnándose, y Jesús repetía sus comparaciones y enseñanzas a los nuevos grupos. He visto enfermos de gota que se arrastran en torno. La mayor parte de esta gente eran empleados oficiales que se recreaban. Los conocí en sus vestidos cuando abandonaban el lugar y se marchaban a su oficio o empleo. Cuando estaban aquí todos vestían igual, los hombres de fina lana amarilla, como en sacos de 4 partes distintas que llegaban hasta la rodilla. Los pies calzaban con sandalias, otros sin ellas. La parte superior del cuerpo la tenían cubierta por una especie de escapulario, abierto a los lados con una ancha faja a la cintura. En los hombros llevaban una tela hasta el codo y la cabeza la tenían descubierta. Estos hombres se entretenían en diversos juegos, peleaban con espadas de palos y corazas de hojas tejidas, se acometían en filas en contra a otros, tratando de desalojar a sus filas. Corrían carreras hasta el punto fijo, o saltaban sobre cuerdas tendidas, o con sortijas de las cuales colgaban toda clase de objetos brillantes. Corrían a través de arcos donde colgaban objetos que no debían tocar, pues sonaban al contacto y caían al suelo y así perdían. El juego según el número de objetos caídos. Jugaban por rutas. Unos tocaban flautas, otros tenían unos tubos largos, a través de los cuales miraban a distancia, o el pasaje del mar con los mismos, soplando adentro. Arrojaban flechas contra los peces. He visto que estos tubos los arrollaban como anillos para tenerlos colgados al brazo. He visto que ponían bolitas de vidrio de color sobre la punta de esos tubos, y luego moviéndolos contra el sol, se espejaba en ellos el paisaje, pero al revés, y parecía que el mar estaba sobre sus cabezas, y desaparecía. Con esto y otros entretenimientos se alegraban y divertían. Había frutas muy hermosas, especialmente uvas, y he visto que algunos, con toda reverencia y agrado, traían a Jesús y le ofrecían las mejores frutas. Las viviendas de las mujeres están al otro lado del lago, aunque los baños están de este lado, pero más hacia el oeste, de modo de que la parte de los hombres no se ve allá. En la orilla del estanque he visto niños vestidos de lana blanca, que guiaban y hacían nadar de un lado a otro con sus ramitas, de sauce variopintas, a bandadas de aves acuáticas. El agua del lago del mar es bombeada hasta arriba, y de los baños de las albergues, y apresada en regueras, y levantadas de nuevo. He visto a las mujeres entretenidas en diversos juegos sobre la pradera. Estaban vestidas con toda modestia, con largas vestimentas de lana blanca, de muchos pliegues y 2 fajas que las sujetaban. Las mangas anchas podían ser levantadas o bajadas. En torno de las manos tenían gorgueras con muchos pliegues. Llevaban una especie de gorro en plumas de seda, o con plumas naturales, que en círculos cada vez más estrechos cubrían toda la cabeza. Detrás estaba recogida y colgaba hacia abajo, terminando como una borla. No llevaban velo, pero sí delante de la cara, como 2 partes, un abanico transparente, que les cubría hasta la nariz, que tenía 2 aberturas para los ojos. Podían bajarlo o retirarlo, según lo deseaban, para protegerse contra el sol.
En presencia de los hombres llevaron este antifaz siempre bajo, visto que estas mujeres practicaban un juego alegre. Cada una de ellas llevaba sujeta en su faja en torno del cuerpo un lazo, y con la mano sujetaban el lazo de la vecina, teniendo la otra mano libre. En la pradera había oculto un dije o una laja, y un círculo iba dando vueltas en torno hasta que una de las mujeres, la laja, se inclinaba para tomarla. Las demás daban vuelta prontamente al círculo, y mientras otras se inclinaban para alcanzar la laja, debían sostenerse para no caer una sobre otra. A veces caían a pesar del esfuerzo por sostenerse, y entonces era la risa y la diversión de todas. 44. Jesús en Betulia. Betulia está situada a 1 hora y media al sur del mar, en una altura bastante solitaria y agreste. Tenía arriba una gran torre y muchos muros derruidos. Debe haber sido más grande y más fuerte en otra época. Ahora crecen árboles y plantas sobre estos muros, y se podría ir en carros encima de ellos. Desde el lugar de los baños he visto gente que paseaba sobre estas ruinas sobre la montaña. Ahí es donde estuvo Judith. El ejército de Holofernes se extendía desde el mar, a través de la garganta de Jotapata, hasta Dotán, algunas horas del mediodía de Betulia. Había gentes aquí de la ciudad de Jotapata, pero no oyeron la predicación de Jesús, sino que volvieron a Jotapata y contaron ahí que Jesús había estado en este lugar, que se llamaba Los Baños. Jotapata está situado a 1 hora y media aquí del este, caminando al mediodía, edificada en una entrada de la montaña, como una cueva, delante de una montaña de la cual se puede ir a la ciudad a través de agrestes y profundas excavaciones. Está edificada en una quebrada, mientras la montaña está arriba. Al norte de esta montaña, como a 2 horas de distancia, está Magdalum, al borde de un precipicio, y sus alrededores de avenidas, jardines y toda clase de torres se extienden hasta la mitad del precipicio. Entre la montaña y Magdalum existen los restos de los canales de agua, que ahora están cubiertos de hierbas, y a través de sus arcadas se puede contemplar el panorama de los alrededores. Al sur de Jotapata se ve una montaña agreste, y a la derecha e izquierda hay barrancos. Era un espléndido escondrijo. Vivían aquí muchos herodianos, quienes en un muro de la fortaleza tenían sus reuniones secretas. Esta secta se componía de gente muy avisada, prudente e ilustrada, y se regía con superior secreto. Tenían señales misteriosas por las cuales se conocían, y los jefes podían saber si algún miembro traicionaba en algo a la sociedad. No recuerdo ahora en qué forma lo llegaban a saber. Eran enemigos secretos de los romanos, se comprometían a trabajar por causa de Herodes, aunque eran secretamente secuaces de los saduceos. Pasaban por fariseos y pensaban utilizar a ambos partidos para sus fines. Sabían bien que era el tiempo del rey de los judíos, y pensaban sacar provecho de esa general creencia. En lo exterior eran en general mansos y amables, pero en lo interior maquinaban traiciones. En cuanto a la religión, no tenían ninguna, pero bajo pretexto de religión, trabajaban por un reino temporal, libre de los romanos. Herodes los favorecía de todas maneras. Cuando los de la sinagoga de Jotapata conocieron la cercanía de Jesús, mandaron a algunos herodianos a los baños de Betulia para espiarlo e invitarlo a ir a Jotapata. Jesús no les dio una respuesta clara. Habían llegado también unos 7 discípulos de Jesús, que antes anduvieron con él algunas semanas. Eran discípulos antiguos de Juan, algunos parientes de Hebrón y uno de los sobrinos de la pequeña Séforis. Lo habían buscado en Galilea y lo encontraron aquí en Betulia. He visto a Jesús durante el día tratar con familiaridad a algunos. Deben ser algunos de sus secuaces. Cuando los herodianos volvieron a su ciudad, se preparó al pueblo para el caso de que Jesús fuese a predicar. Se les dijo al pueblo que era posible que el profeta de Nazaret viniera para el próximo sábado desde Betulia a Jotapata, que había hecho un gran espectáculo el sábado pasado en Cafarnaúm y el sábado anterior en Nazaret. Se les avisaba para que no dejasen seducir ni aclamarlo, no dejara hablar mucho tiempo, y que no bien dijera algo incomprensible o extraño. Se le interrumpiera con voces y susurros. Así se preparaba el pueblo para la llegada de Jesús. Jesús, entre tanto, tuvo una sencilla conversación en los baños de Betulia. Había muchos hombres en torno a él, y había en medio de ellos, detrás de cierta distancia, había enfermos de gota que necesitaban los baños termales del lugar, y que no se habían atrevido a acercarse a Jesús. Este repitió lo que había dicho ayer y anteayer, y los exhortó a la limpieza de los pecados. Todos lo amaban aquí, y algunos dijeron: Señor, en verdad, vosotros habéis oído hablar mucho de mí,
¿O no habéis oído? ¿Qué pensabas que soy yo? Respondieron algunos: Señor, tú eres un profeta. Otros: tú eres el que más que un profeta. Ningún profeta ha enseñado como tú, ninguno ha obrado lo que tú obras. Otros callaban, y Jesús, que veía lo que pensaban que callaban, dijo mirándolos: esos tienen razón. Uno de ellos dijo: Señor, tú lo puedes todo. Es todo, ¿verdad? Algunos dicen que has resucitado a los que se han ido, a la hija de Jairo. Se refería al Jairo de una ciudad no lejos de Gibea, donde había sido catequizado aquel pueblo tan perdido. Jesús respondió: sí. Y aquel habló todavía preguntándole por qué vivía aquel hombre en un lugar tan perdido. Habló Jesús entonces de la fuente en el desierto, que es natural y bueno que los flacos tengan un guía. Como los hombres lo trataban con tanta familiaridad, Jesús preguntó: ¿qué sabéis vosotros de mí, que dicen tanto de malo sobre mi persona? Dijeron algunos: dicen que tú no dejas de obrar en un día sábado y sanas a los enfermos. Entonces señaló Jesús a un estanque lleno de juncos, donde había unos niños de pastores que cuidaban corderitos y animales pequeños, y dijo: mirad a los pequeños pastores y esos tiernos animalitos. Si uno de los corderitos cae en un pantano, ¿no quedan los otros ahí, balando y dando voces tristes? Y si esos niños no pudieran ayudar a ese corderito, pasará en un día sábado el hijo del dueño de esos corderitos, mandando expresamente para ayudar a esos corderitos y apacentarlos. ¿No se compadecerá de estos corderos y los sacará del pantano? Entonces levantaron todas las manos en lo alto, como los niños en el catecismo, y dijeron: sí, sí lo hará. Y si en lugar de ser corderitos fueran hijitos del Padre Celestial los caídos, y si fuesen vuestros hermanos, si fuesen vosotros mismos, ¿no debería el Hijo del Padre Celestial ayudar a esos hermanos? Todos clamaron de nuevo: sí, sí. Luego, señalando a los hombres enfermos que estaban a distancia, dijo Jesús: ¿veis a estos hombres enfermos? ¿No debería ayudarlos si me lo piden el día sábado? ¿No deben obtener el perdón de los pecados si lo piden el día sábado? ¿No podrán el sábado arrepentirse y clamar al cielo? Levantaron todas las manos y dijeron: sí, sí. Entonces Jesús llamó a aquellos enfermos que se acercaran pesadamente a él. Les dijo algunas palabras de fe, oró con ellos y les mandó: extiendan vuestras manos. Extendieron entonces las manos contraídas hacia él. Jesús pasó las manos sobre sus brazos, sopló sobre sus manos solo un momento, y ellos se sintieron sanos y pudieron mover sus brazos y manos. Jesús les dijo que fueran a bañarse y les mandó abstenerse de ciertas bebidas. Ellos se echaron de rodillas, dieron gracias, y toda la reunión se deshizo en alabanzas y acción de gracias. 45. Jesús en Jotapata. Cuando Jesús quisiera alejarse de ahí, le rogaban que quedase algún tiempo más. Se mostraban llenos de amor y se sentían muy conmovidos. Jesús les dijo que tenía que ir a otros lugares para cumplir su misión. Le acompañó en un trecho del camino en compañía de sus discípulos. Y luego los bendijo y se dirigió a Jotapata, como a hora y media hacia el este. Era la tarde cuando Jesús llegaba. Delante de la ciudad se lavó los pies y comió en un albergue. Llegados a Jotapata, los discípulos precedieron y fueron a pedir las llaves de la sinagoga al jefe de ella para el maestro que quería enseñar. Acudió mucha gente. Los fariseos y los herodianos estaban llenos de expectativa para espiarlo en su enseñanza. Cuando estuvo en la sinagoga, le hicieron preguntas sobre la proximidad del reino, sobre la cuenta y el cumplimiento de las semanas de Daniel, sobre la venida del Mesías. Jesús tuvo larga enseñanza de esto, demostrando el cumplimiento de las profecías y el término del tiempo, que era el presente. Habló de Juan y de su profecía. Dijeron ellos, en tono hipócrita, que sus enseñanzas y su modo de obrar observase los usos de los judíos, que mirase por sí que sabía que Juan había sido tomado preso. Lo que él dijo del cumplimiento de las semanas de Daniel y de la proximidad del Mesías y rey de los judíos era exacto, y que también el parecer de ellos, pero no veían al Mesías por ningún lado, por donde mirasen. Jesús había declarado las profecías en general sobre su persona, y ellos lo habían entendido así, pero se hacían los ignorantes, como que no hubiesen entendido. Deseaban que él dijese claramente que era el Mesías para acosarlo. Dijo entonces Jesús: vosotros estáis fingiendo y son hipócritas, se apartan de mí y me aborrecen. Vosotros espías mis palabras y queréis que entre los saduceos hacer un nuevo complot, como en la Pascua parada en Jerusalén. ¿Qué me estás diciendo que me guarde de Herodes y me recuerde la prisión de Juan? Luego les mencionó la cara de todos los crímenes de Herodes, todos sus malos actos, su temor en presencia del recién nacido del rey de los judíos, su execrable cuando eliminó a los inocentes y su abominable fin, como también los crímenes del sucesor,
el adulterio de Antipas y la prisión de Juan. Habló también de la hipócrita y secreta secta de los herodianos, que está en combinación con los saduceos, y dijo que el Mesías, que el reino de Dios esperaban. Señaló en diversas direcciones y añadió: no podrá nada en contra de mí mientras no se haya cumplido mi misión. Aún tengo que atravesar 2 veces la Samaria, la Judea y la Galilea. Habéis visto grandes prodigios en mí, pero aún más grandes y quedarán ciegos a pesar de todo. Luego habló del juicio, de la eliminación de los profetas y del castigo sobre Jerusalén. Los herodianos, que se guardaban de aparecer la luz, se pusieron pálidos cuando Jesús habló de aparecer a la luz. Se pusieron pálidos cuando Jesús habló de Herodes y publicó los secretos intentos de la secta. Callaron y abandonaron poco a la sinagoga, como también los saduceos que tenían en sus manos la escuela. No había aquí fariseos. Cuando estuvo solo con los 7 discípulos y el pueblo, enseñó largo tiempo aún. Muchos estaban conmovidos y decían que jamás habían oído tal enseñanza y que Jesús enseñaba mejor que sus maestros. Estos se mejoraron y más tarde le siguieron. Una parte considerable del pueblo, en camino asustado por los herodianos, murmuraban e hicieron tumulto. Entonces abandonó Jesús la ciudad y se fue caminando con sus discípulos hacia el sur, por el valle. Y subiendo en un par de horas un campo de cosecha entre Betul y Genebris, entró en la casa espaciosa de un pastor del lugar. En esa casa había gente buena, que ya le conocía. Las santas mujeres solían pernoctar aquí frecuentemente, cuando iban camino de Betania, y los mensajeros paraban cuando iban y venían con partes de Jesús y de las santas mujeres. 46. Jesús en el campo de cosecha de Dotaim. Jesús enseñó aquí en el campo haciendo comparaciones sobre el corte, la cosecha y el atado de las espigas. Es el mismo campo donde más tarde, pasando con sus discípulos, tomó algunas espigas desgranándolas para comerlas. Él iba de un grupo a otro de trabajadores y hablaba del sembrador y del campo pedregoso, porque el suelo estaba aquí también lleno de piedras. Decía que él había venido para juntar los buenos granos y contó la parábola de la cizaña entre el buen grano. Comparó la cosecha del trabajo con el reino de Dios. Contaba la parábola de los descansos e iba de un campo a otro. Los tallos que estaban ahí altos, solo las espigas eran cortadas y atadas en forma de cruz. Por la tarde, tuvo una gran enseñanza delante de todos los trabajadores. Terminada la cosecha en una colinita, en ocasión de un arroyo que ahí corría, habló del curso manso y tranquilo que trae la bendición de la gracia que pasa, expresando que se debe dirigir esa gracia sobre el campo de nuestro corazón. Después envió a 2 discípulos de Juan a Ainón, para que dijese a los discípulos que ahí estaban y se fuese a Mancherús a tranquilizar al pueblo, pues sabía Jesús que se había producido un gran tumulto en Mancherús por causa de Juan. En efecto, habían llegado muchos bautizados a Ainón. Cuando oyeron que el profeta había sido tomado preso por Herodes, se dirigieron a Mancherús y muchos empezaron a clamar que dejasen libre a Juan, que tenía que enseñar y bautizar, y arrojaron también piedras contra el castillo de Herodes, quien dio a entender que no estaba ahí, mientras mandó a cerrar bien las puertas por los guardias. Por la tarde enseñó Jesús en otra casa de pastores, cerca de Genebris, haciendo comparaciones, entre otras las del grano de mostaza. El hombre en cuya casa se alojaba se quejó con tiempo en un campo, obrando contra justicia. Jesús fue con el hombre al campo pidiéndole que indicara dónde y cuándo era el daño padecido. Era un pedazo bastante considerable de campo, el que se había quitado, y el hombre se lamentaba de que no podía entenderse con su vecino. Jesús le preguntó si con lo que podía aún mantenerse él y su familia, y el hombre respondió que sí, que tenía una buena entrada. Y a pesar de todo, replicó entonces el Señor que nada había perdido, que nada nos aprovechaba. Mientras se tiene tiempo para pasar la vida, eso basta. Que aún diese más aquel hombre insaciable para que contase su hambre de bienes terrenos. Le dijo que todo lo que él dejase aquí con ánimo alegre para mantener la paz, lo encontraría de nuevo en el reino. Que aquel hombre oraba de conformidad con su ideal, que era tener un reino sobre la tierra, crecer y prosperar en este mundo, y que nada quería saber de otro reino. Que tomase una enseñanza del proceder de aquel hombre y viera dónde convenía agradecerse, y que procurase adquirir y aumentar los bienes en el reino de Dios. Jesús tomó como punto de comparación un río, del cual dijo: si es impetuoso de un lado, come y saca tierra, destruyendo el otro. Bien dirigido puede fertilizar la tierra. Era una comparación como la del mayordomo,
en cuya parábola se puede ver el deseo de riquezas y la avaricia terrena conseguidas con la astucia y engaño, lo que debe hacer el bueno para obtener los bienes espirituales. El bienestar temporal y el terreno se ponían frente al espiritual y celestial. La enseñanza era algo velada, pero era el caso de los judíos y su religión, porque todo lo entendían y lo apreciaban terrena y corporalmente. Era este un campo donde estaba el pozo de José, y Jesús contó un pleito semejante al Antiguo Testamento, en el cual Abraham le dio lo que pedía Lot. Jesús, explicando esto mismo, dijo: ¿Dónde están los hijos de Lot? En cambio, no recibió Abraham todo por haber dejado aquello. ¿No se debe hacer acaso como Abraham? ¿No se ha prometido a él el reino? ¿No lo ha recibido acaso? Y aquel reino no es una figura del reino de Dios, en el pleito de Lot contra Abraham. Es una figura que obra entonces como Abraham y asegura el reino de Dios. Jesús citó el pasaje de la cuestión entre Lot y Abraham, y habló de largo tiempo de este asunto y del reino de Dios. Delante de todos los trabajadores reunidos después de la cosecha, aquel injusto dueño del campo estaba presente con sus ayudantes, pero se mantuvo silencioso a cierta distancia. Había este hombre seleccionado a los suyos para que interrumpieran a Jesús con algunas preguntas importunas. Así uno de ellos preguntó qué es lo que al fin pretendía con su enseñanza, y qué debería sacarse de todo esto. Jesús le contestó de modo que nada pudieron hacer con la respuesta. Dijo algo así como lo siguiente: para unos será la enseñanza larga, para otros será corta. Y siguió haciendo comparaciones de la cosecha y del sembrador, del recoger las mieses, de desechar la cizaña y luego el pan y la comida de la vida eterna. El hombre que recibió a Jesús siguió sus enseñanzas. No solo no acusó a su vecino, sino que puso sus bienes a disposición de la comunidad cristiana, y sus hijos fueron discípulos de Jesús. Había aquí mucha conversación sobre los herodianos, quejándose la gente de todo lo que espiaban, y que hacía poco habían acusado y llevado a los tribunales de Jerusalén a varios adúlteros de aquí de Cafarnaúm, y que serían juzgados. Deseaban que semejante gente fuera alejada de entre ellos, pues no podían conformarse de verse siempre espiados por los herodianos. Jesús habló abiertamente contra estos herodianos. Dijo a las gentes que se guardasen del pecado, pero también de los juicios e hipocresía de los demás, que deben reconocer cada uno sus pecados antes de juzgar a los demás. Habló de la mala condición de esta gente y enseñó conforme al capítulo de Isaías, que se había leído el sábado y pasado en la sinagoga, referente de los perros mudos que no ladran, que no evitan los pecados y que se desgarran a las gentes, y les dijo que esos herodianos acusaban y llevaban a Jerusalén a los adúlteros, mientras su jefe y amigo Herodes vivía en adulterio. Enseñó también a las gentes cómo reconocerían a los herodianos. Había aquí diversas chozas en los alrededores, algunos enfermos y baldados por accidentes de trabajo. Jesús visitó estas chozas y sanó a los buenos, y les dijo que se fuesen a su enseñanza y al trabajo. Ellos así lo hicieron, dando gracias y cantando alabanzas a Dios. 47. Herodes y Juan en Macherus. Jesús envió desde aquí a otros pastores hacia Macherus, con un encargo para los discípulos de Juan, de decir al pueblo reunido de Macherus que se dispersase. Con este tumulto en ocasión más dura de prisión para Juan, podía ser causa de su fin. Herodes y su mujer estaban entonces en Macherus, y visto que Herodes hizo llamar a su presencia a Juan Bautista. Herodes estaba sentada en una gran sala, cerca de la prisión de Juan, rodeado de guardias y de empleados de escribas, especialmente herodianos y saduceos. Juan fue traído a través de un pasadizo a la sala y estaba de pie, delante de la gran puerta abierta, entre los guardias. He visto a la mujer de Herodes, con gran osadía y desvergüenza, y con sorna, pasar delante de Juan para ir a sentarse en su elevado asiento. Esta mujer tenía el rostro de un aspecto diverso a las mujeres judías. Todas sus formas eran mordaces y agudas, su misma cabeza en forma aguda, y sus modales siempre en movimiento. Era hermosa y bien desarrollada en su traje, muy atrevida y provocativa, y muy ceñidos al cuerpo sus vestidos. Debía ser ocasión de escándalo para toda persona bien nacida, porque cautivaba con sus ojos la atención de las personas. Herodes preguntó a Juan que le dijese claramente lo que pensaba de Jesús, que promovía tanto tumulto en Galilea, quién era él, si venía a ocupar su lugar, y que había oído decir que él, Juan, había anunciado su venida, que hasta ahora no había prestado mayor atención a este anuncio, que ahora le dijese claramente todo su parecer, puesto que ese hombre, decía Herodes, hablaba cosas maravillosas. Hablaba de un reino, se llama hijo de un rey en sus comparaciones, a pesar de que se sabe que es hijo de un pobre carpintero.
Entonces vi cómo habló Juan como si estuviese delante del pueblo, con voz entonada y fuerte, dando testimonio de Jesús. Dijo que él no era un preparador de caminos, sino nada en su comparación, que nadie había sido ni podía ser lo que él era, ni siquiera los profetas, que el Hijo del Padre, el Cristo, el Rey de Reyes, el Salvador, el Restaurador del reino, que no había fuerza alguna contra él, que era el Cordero de Dios, que lleva los pecados del mundo, y otras cosas semejantes. Habló así de Jesús en voz alta, llamándose a sí mismo un precursor y preparador en su camino, y su humilde siervo. Dijo todo esto en tono tan encendido y tenía aspecto tan extraordinario en su ser, que Herodes apareció presa de grandísimo temor y angustia, y terminó por taparse los oídos por no oír más. Al fin dijo Juan: tú sabes que te quiero bien, pero tú hablas de mí de un modo que levantas tumulto contra mí, porque reprochas siempre mi casamiento. Si moderas tu celo indiscreto y reconoces delante del pueblo mi casamiento, te dejaré libre, y podrás ir a enseñar y bautizar. Entonces levantó Juan de nuevo su voz contra Herodes, con gran severidad y reprochó su vida delante del pueblo y mal ejemplo. Añadió: yo conozco tus sentimientos y sé que reconoces lo que es justo, y que tiemblas ahora delante del juicio. Pero te has cargado con sacos pesados, que no te dejan mover, y te has enredado con lazos de impureza. La ira de la mujer en ese momento no es para describirse. Herodes cobró un temor tan grande que hizo alejar enseguida a Juan, y lo mandó poner en otra prisión, que no tenía vista hacia afuera, de modo que ya no podía ser oído por el pueblo. Tuvo Herodes esta reunión con Juan por causa del tumulto del pueblo, que iba al bautismo, porque habían llegado a sus oídos, por los herodianos, las maravillas que obraba Jesús. En todo el país se hablaba de la justicia severa que se había hecho en Jerusalén, de algunos adúlteros que los herodianos habían acusado y llevado desde Galilea. Se decía que desde los pequeños pecadores se les castigaba y a los grandes se les dejaba libres, pues precisamente los herodianos eran amigos de Herodes, el adúltero, y que el rey tenía preso a Juan precisamente porque reprochaba su adulterio. Herodes no estuvo conforme con lo que sucedía en Jerusalén. He visto cómo ejecutaron a estos pecadores. Se les cayó su pecado y luego se les confinó en un lugar donde había un hoyo angosto, a cuyo borde estaban ellos. Caían de ahí sobre una cuchilla que les cortaba la garganta, y abajo había unos encargados de sacar el cadáver. Caían en una máquina preparada donde les cortaban la cabeza. Era el lugar donde después fue eliminado Santiago. El día siguiente Jesús enseñó todavía entre campesinos. Habían venido Andrés y Santiago y Juan a este lugar con Jesús. Natanael se encontraba en su casa en las afueras de la ciudad de Genebris. Jesús dijo a sus discípulos que iría a través de Samaria hacia el Jordán, al lugar de los bautismos del campo. Donde Jesús enseñaba no estaba lejos del pozo de Todaín, donde fue vendido José por sus hermanos. Las personas preguntaron si hacían bien manteniendo y alimentando a los trabajadores que se habían quedado baldados o enfermos. Ya no podían trabajar. Jesús les dijo que cumplían su deber, pero que no se alabasen por ello. De otro modo perderían su premio. Fue luego a las chozas de estos enfermos, sanó a muchos y los mandó a la enseñanza y al trabajo. 48. Jesús en Genebris. Se dirigió Jesús a Genebris para la fiesta del sábado. Esta ciudad es tan grande como Münster. Está como a media hora de la altura del campo donde estaba Jesús hacia el oriente, en una ladera con jardines, baños y lugares de recreo. Del lado donde venía Jesús estaba fortificada con zanjas profundas de aguas cavadas en las piedras. Después de media hora de camino llegó Jesús con sus discípulos a las murallas y a las torres de la puerta de la ciudad. Habían llegado hasta ahí varios discípulos de los alrededores, y estaban como 12 cuando entró en la ciudad. Estaban reunidos muchos fariseos, saduceos y herodianos para el sábado. Se habían propuesto tender a lazos a Jesús con sus preguntas, y decían entre sí en pequeños lugares. Era difícil hacerlo, porque ahí se mostraba más usado, pero que aquí, entre ellos, no iba a ser lo mismo. Estaban seguros de su triunfo. Por causa de esta disposición que llevaban, los más de los presentes se mantuvieron quietos y no hicieron demostraciones alguna ante su venida. Entró sin ruido en la ciudad y los discípulos le lavaron los pies en un lugar fuera de la sinagoga. Los escribas y fariseos estaban reunidos en la sinagoga y recibieron a Jesús sin demostraciones, con fingida reverencia. Le dejaron leer y explicar. Jesús leía Isaías y explicaba. Eran los puntos 54, 55, 56. Se trataba de cómo Dios establece su iglesia, cómo la quiere edificar costosamente, cómo todos deben acudir a las aguas y los que no tienen dinero, que acudan y coman pan.
Se esforzaban por saciar su hambre en la sinagoga, pero ahí no había pan, y en la palabra de la boca del Mesías debía completar su obra. En el reino de Dios deben los extranjeros, los paganos, trabajar también y ser fructíferos, si tienen fe. Llamó a los paganos cortados de la rama, porque no tenían parte de la descendencia del Mesías, como los patriarcas. Jesús explicó todas estas cosas en relación con su reino, con la iglesia, con el cielo. Comparó también a los maestros presentes de los judíos, a perros mudos, que no vigilaban, sino que comen y engordan y se divierten. Entendía a los herodianos y saduceos, que solo espiaban y si ladran asaltaban a las gentes y al mismo pastor. Su enseñanza fue muy severa y muy oportuna. Por conclusión leyó a Moisés, de la bendición y de la maldición, desde Gerizim a Ebal, y mucho sobre los mandamientos sobre la tierra prometida. Todo se refería al reino de Dios. Un herodiano se adelantó y preguntó con mucha reverencia de cuánto sería el número de los que entrarían en su reino. Querían con esta pregunta ponerlo en apreturas, porque según ellos todos los circuncidados tenían parte, y según él había hablado de circuncisos y de paganos, y reprobaba a muchos judíos. Jesús no tocó directamente el punto de la pregunta, sino que enseñó en torno de la misma. Llegando a un punto que hizo inútil la pregunta, le respondió con otras preguntas. ¿Cuántos de los judíos del desierto entraron en la tierra prometida? ¿Acaso habían pasado todos por el Jordán? ¿Cuántos en realidad habían poseído la tierra prometida? ¿Les habían poseído toda? ¿No la habían poseído acaso en parte a los paganos? ¿No habían sido nunca desalojados de ella? Les dijo también que nadie entrará en el reino sino por el camino estrecho, en la puerta de su esposa. Como fue mostrado en esta puerta, era María y la iglesia, en la cual somos renacidos por el bautismo, de la cual nació el esposo, para que él nos lleve a la iglesia por medio de la iglesia. A Dios contrapuso al entrar en la puerta de la esposa al entrar por alguna puerta lateral. Era una comparación como la del buen pastor y la del mercenario, que era Juan I. Repitió que solo por esta puerta era la entrada. La palabra de Jesús en la cruz antes de su muerte, cuando nombró a María, madre de Juan, y a Juan, hijo de María, tiene un significado misterioso con este renacimiento de Jesús. No pudieron esa tarde reprocharle nada y en realidad se habían preparado para la conclusión del sábado. Es una cosa notable la que observo de estos hombres cuando están juntos. Se glorian y tienen por seguro que pondrían en apuros a Jesús por su enseñanza. Y cuando están en su presencia no atinan a decir nada. Se muestran admirados y callan. Parte por admiración y por otra parte por la ira que los domina. Jesús dejó la sinagoga muy tranquilo y le llevaron a una comida con un fariseo, donde tampoco fueron capaces de hablarle nada reprensible. Les contó aquí una parábola de cierto rey, que preparó una comida e invitó a los comensales para determinada hora. A los que llegaron tarde no los dejaron entrar. De aquí se fue a dormir a casa de un fariseo, conocido de Andrés. Este hombre recto había defendido a los discípulos, entre ellos Andrés, los cuales habían sido citados ante el juicio después de la Pascua. Su defensa fue eficaz. Este hombre de poco tiempo viudo, no era anciano aún, y más tarde se juntó con los discípulos. Su nombre era Dinocus o Dinotus. Su hijo de 12 años se llamaba Josafat. Su casa estaba fuera de la ciudad por parte del oeste. Jesús había entrado en la ciudad por el mediodía, pues había caminado por la altura de Dotaim, más al mediodía del Genebris, y después había vuelto al mismo paraje. La casa del fariseo estaba en el oeste, y la casa de Natanael al norte, hacia Galilea. Hoy he visto que Herodes, después de la entrevista que tuvo con Juan, mandó un empleado que hablara con suavidad al pueblo amotinado, y le dijera que no tuviera temor por causa de Juan, y se volvieran tranquilos a su casa, que se encontraba bien de salud y tenía buen trato. Que Herodes solo quería tenerlo más cerca de sí y que persistían en sus tumultos podían perjudicar al mismo Juan y hacerlo sospechoso. Que se volviera a casa, pues pronto volvería a aparecer de nuevo para bautizar en el Jordán. Como también llegaron los mensajeros enviados por Jesús, la gente se fue dispersando, aunque Herodes se mantuvo en grande ansiedad y temor. La ejecución de los adúlteros de Jerusalén despertó en todo el recuerdo de su propio adulterio, y se decía en la voz que había tomado preso a Juan, porque decía la verdad, y que sostenía el derecho por causa de cuya transgresión había sido ejecutados aquellos de Jerusalén. Además, oía decir a los prodigios y las enseñanzas de Jesús, que quería venir al Jordán para enseñar. Estaba en grande temor pensando que con esto se levantaría aún más el pueblo, y con esta agitación he visto que celebró una reunión de fariseos y herodianos para ver cómo podrían detener a Jesús.
La conclusión fue que envió 8 de ellos a Jesús con el encargo de decirle buenamente que se detuviese en la Alta Galilea y del otro lado del mar de Galilea. Y allí enseñase y hiciese prodigios, y no pasase al territorio de Herodes, en Galilea, ni bajara al Jordán, en la comarca del mismo rey. Que le recordasen el caso de Juan, que Herodes podría fácilmente verse obligado a juntarlo con Juan, en la misma prisión. Esta misión salió hoy mismo para la Alta Galilea. A la mañana siguiente enseñó Jesús de nuevo en la sinagoga, sin mayores contradicciones, pues pensaban asaltarlo con preguntas recién en la enseñanza de la tarde. Jesús enseñó sobre Isaías y Moisés. Vino también la oportunidad de enseñar sobre la manera digna de celebrar el sábado, y habló mucho tiempo sobre ello. Los enfermos de esta ciudad no se atrevieron a presentarse para pedir salud, tanto habían sido atemorizados por los adversarios. Jesús habló en la sinagoga para que los oyeran los espías del mensaje que enviara Herodes a él. Cuando vengan, digan a esos zorros que les lleven esta noticia al zorro, que no tenga cuidado por él y que prosiga y cumpla el designio que tiene contra Juan, que él no se detendría por consideración alguna, y enseñaría a donde tuviese misión de hacerlo, en cualquier lugar, en Jerusalén, y si fuera necesario él cumpliría su misión, para dar cuenta de ella a su Padre Celestial. Los oyentes se irritaron de sobremanera al oír estas cosas. Por la tarde fue Jesús con los discípulos desde la casa del fariseo Dinotus a caminar un rato, y como pasaban al llegar a la puerta junto a casa de Natanael, entró Andrés y lo llamó fuera. Natanael presentó a Jesús a un sobrino suyo, hombre joven, en quien pensaba entregarle el negocio, para seguir luego a Jesús, despreocupado ya. Creo que está disponiendo las cosas para ir con Jesús desde este momento, siguiéndole en su viaje. Después de este paseo entraron en la ciudad, en la parte donde estaba la sinagoga. Unas 12 pobres trabajadores que habían enfermado en el trabajo occidentes habían oído la curación de los hermanos del campo, de las mieses y de la esperanza igual de curación. Se habían introducido en la ciudad y se habían dispuesto en la fila delante de la sinagoga para implorar su curación. Jesús pasó entre ellos consolándoles, diciéndoles que tuvieran paciencia por algún tiempo. Pero detrás ya venían los escribas irritados, porque estos extranjeros se hubiesen atrevido a pedir salud a Jesús, puesto que hasta ese momento ellos habrían logrado detener a los enfermos. Fueron con furia contra estos pobres enfermos, y aparentando mirar por Jesús, dijeron que no promovieron aquí estorbo, ni admiración y se alejaran, que Jesús tenía cosas más importantes que hacer que tratar con ellos, pero ahora no era tiempo de conversar con él, y como los pobres enfermos no se apuraban a salir, los sacaron a viva fuerza. En la sinagoga enseñó Jesús la manera de celebrar el sábado. Trataba de esto el pasaje de Isaías que hoy leía. Cuando así estaba enseñando miró y señaló la zanja honda que corría en torno a la ciudad, al borde de la cual estaba pastando los asnos que habían viajado. Si uno de estos asnos cae en la zanja, ¿podrán sacarlo para que no perezca? Ellos callaron. Preguntó si eso lo pueden hacer con un hombre. Callaron. ¿Permitirían ellos que les favorecieran en el cuerpo o en el alma en día sábado? Es lícito hacer una obra de misericordia en día sábado. También callaron. Ya que callan, debo concluir que vosotros no tienes nada en contra. ¿Dónde están los enfermos que pidieron ayuda delante de la sinagoga? Tráiganlos aquí. Y como no quisieron hacerlo, dijo, como no quieren hacer lo que haré por mis discípulos. Entonces se consultaron entre ellos e hicieron venir a los enfermos. Entre estos entraron en estado miserable eran 12, unos baldados hinchados por la hidropesía, de modo que algunos tenían los dedos separados unos de otros. Algunos estaban ahora muy contentos, ya que antes habían estado sumamente entristecidos por el rechazo de los escribas. Jesús les mandó ponerse en hilera. Era conmovedor ver cómo los menos enfermos dejaban a los más dañados ponerse delante y ayudarse unos a otros para que Jesús los pudiera curar antes. Jesús bajó algunos escalones y los llamó a los primeros, que tenían en su mayoría los brazos en mal estado. Jesús oró sobre ellos, en silencio, mientras alzaba los ojos al cielo, y pasó su mano sobre los brazos dañados. Luego movió sus dedos, manos y brazos y les dijo que pasasen atrás y alabasen a Dios. Estaban sanos. Los hidrópicos apenas podían avanzar. Jesús les puso las manos sobre la cabeza y el pecho. Se sintieron mejorados y con fuerzas, pudiendo volver a su lugar. El agua les fue saliendo luego en un par de días. Mientras sucedía esto, se suscitó un gran concurso de pueblo y de otros enfermos que alababan a Dios en compañía de los recién sanados. El concurso fue tan grande que los escribas y fariseos, llenos de ira y de rabia, se fueron alejando. Al fin terminaron en salir de la sinagoga. Jesús entonces enseñó al pueblo sobre la proximidad del reino.
de la penitencia y de la conversión, hasta la conclusión del sábado. Los escribas, con todo su aparato de preguntas y de capciosas interrupciones, no atinaron a decir palabra. Es en verdad una cosa que causa risa, como habían creído entre ellos poner una apreturas a Jesús, y luego ni siquiera atinaron a decir una palabra, y perdían toda autoridad delante de él, no sabiendo siquiera contestar ninguna pregunta que Jesús les hacía. 49. Jesús invitado a una comida, otros viajes. Después del sábado, hubo una gran comida en un sitio abierto del recreo, con motivo de la terminación de la cosecha. Jesús y sus discípulos fueron invitados. Estaban presentes los más distinguidos habitantes, algunos extranjeros y varios de los campesinos más acomodados del lugar. Había varias mesas preparadas. Sobre las mesas había toda clase de productos de la cosecha, frutas, trigo, aves en general, algo de todo lo propio de esta estación, y en doblada cantidad. Había unos animales ya asados prontos para comer, y otros que ya no estaban, y preparados para ser asados, como señal de abundancia. Se le había señalado a Jesús y a sus discípulos un lugar principal, pero un orgulloso fariseo se había adelantado y acomodado en un lugar principal. Jesús, al llegar a la mesa, habló con voz baja con él, preguntándole cómo se ponía en este lugar. Contestó el fariseo: porque aquí está establecida la loable costumbre de que los más sabios y más nobles ocupen el primer lugar. Jesús le replicó que aquellos que en la tierra tomen los primeros puestos no encontrarán lugar alguno en el reino de su Padre. El hombre avergonzado salió de ahí y se fue a sentar a otro lugar, más retirado, de tal modo disimulando como que elegía él por gusto otro lugar. En la mesa explicó Jesús algunas cosas más sobre Isaías. Lleva al hambriento tu pan, y a los que están en la miseria llévalos a casa. Luego preguntó si no tenían ahí buena costumbre, como la acción de gracias por la abundante cosecha, de invitar a los pobres y de repartir con ellos los alimentos. Se maravillaba de que hubiesen dejado la costumbre y preguntaba dónde estaban los pobres, puesto que lo habían invitado y que precedía como maestro. Debía, él añadió, cuidarse de que asistiesen los invitados naturales y de ley, y mandó que llamasen a los que habían sanado en la sinagoga y a todos los demás pobres del lugar. Como no lo hicieron enseguida, salieron a sus discípulos a la calle y llamaron a los pobres, y cuando llegó les dejó Jesús su lugar en la mesa, y los discípulos hicieron lo mismo. Los fariseos, contrariados poco a poco, fueron abandonando las mesas. Jesús, con sus discípulos y otras buenas personas, sirvieron a los pobres y repartieron todo lo que sobraba, de modo que quedaron sobremanera contentos. Después se dirigió Jesús con los suyos a la casa del fariseo Dinotus para tomar algún descanso. Al día siguiente vinieron innumerables enfermos de Genebris y de los alrededores a la casa donde se albergaba, y Jesús pasó toda la mañana sanando y exhortándolos. Había muchos mancos e hidrópicos. El hijo de Dinotus, que tenía unos 12 años y se llamaba Josafat, siguió a Jesús cuando su padre se hizo discípulo. Los niños judíos llevaban su vestido largo con un cuchillo a ambos lados, cuyo ribete estaba partido. Delante hasta los pies tenía botones y ligaduras. Con el vestido de los niños llevaba faja, entonces era rizado, de otro modo caía como una túnica que a menudo se recogía un tanto. Cuando Jesús se separó de Dinotus, lo estrechó contra su corazón, y el hombre lloró de ternura. Jesús se encaminó en compañía de varios de sus discípulos hacia el sur a través de valles. Por 2 o 3 horas pernoctó, y una ladera del monte donde había un galpón de cosechadores vacíos. Estaban con él Natanael, Andrés, Santiago, Saturnino, Aristóbulo, Tarsisus, Pármenas y otros 4 discípulos. El lugar estaba entre 2 ciudades, la de la izquierda y la de la derecha, Japia. Ulama está enfrente de Tarichea, como Genebris está enfrente de Betulia. Se encuentran a respetable distancia, pero la montaña está de tal manera que parecería que Betulia debe ser hallada en estas ciudades. Este lugar está en el viaje de Jesús, al parecer muy cerca, pero el camino tuerce de modo que se lo pierde de vista. Aquel campo donde Jesús enseñó a los hombres de la cosecha es realmente el campo donde José encontró a sus hermanos con el ganado, y el pozo cuadrangular, allí existente en la misma cisterna donde echaron a José. 50. Jesús en Abel-Mohola. Jesús caminó desde el refugio nocturno, a unas 5 horas más lejos del mediodía, y llegó a eso de las 2 de la tarde, a la pequeña ciudad de Abel-Mohola, donde había nacido el profeta Eliseo. Está a una altura de modo que las torres aparecen a nivel con los barrancos del lugar. Se halla solo algunas horas de Seiópolis, y por el oeste centra el valle de Jezreel, en la misma línea.
No lejos de Abel-mehola, próxima al Jordán, está el pueblo de Besech, Samaria, dista varias horas hacia el sudeste. Abel-mehola está en los límites de Samaria, habitada por los judíos. Jesús y sus discípulos se sentaron delante de la ciudad en lugar de descanso, como es costumbre en Palestina, de donde son generalmente invitados a entrar en la casa por algún caritativo habitante que los veía ahí descansando. Así sucedió aquí. Pasaron algunos de los que reconocieron porque habían estado ahí en la fiesta de los tabernáculos y lo anunciaron en la casa. Vino entonces un acomodado campesino, con siervos, y trajo a Jesús y a sus discípulos bebida, pan y miel. Los invitó a su casa y ellos le siguieron. Les lavó los pies y cambió sus vestidos. Sacudió y limpió los de ellos, que volvieron a ponerse después. Enseguida preparó una comida, la cual convidó también a varios fariseos, con los cuales estaba en buenas relaciones, y estos aparecieron bien pronto. Se mostró extremadamente amigo y cortés, pero internamente en la granuja. Pretendía gloriarse después de que el profeta había estado en su casa, y dar ocasión a los fariseos de espiar a Jesús. Pensaban que solos en la mesa les sería más fácil que adelante en todo el pueblo en la sinagoga. Apenas se había preparado la mesa cuando aparecieron todos los enfermos del lugar en la casa y en el patio del hombre que había invitado, cosa que irritó a los fariseos, no menos que al dueño de la casa. Salió fuera y quiso echarlos, pero Jesús le dijo: «Yo tengo otra hambre que la de alimentos», y no se sentó a la mesa, sino que salió afuera, donde estaban los enfermos, y comenzó a sanarlos, y todos sus discípulos le siguieron en este trabajo. Había también varios endemoniados que clamaban, los libró con una mirada y con una orden. Muchos de estos enfermos tenían una o las dos manos baldadas. Jesús pasó sus manos sobre sus miembros adoloridos y los movió una y otra vez. Otros eran hidrópicos y les puso sus manos sobre la cabeza y el pecho. Otros estaban como tísticos, otros con granos malos. A uno les mandaba bañarse, a otros les decía que sanarían en pocos días y les prescribía ciertas obras. Lejos de ahí, apoyados a un muro, estaban veladas y avergonzadas varias mujeres que miraban temerosas hacia él. Padecían de flujo de sangre. Por último Jesús fue a ellas, las tocó y ellas se echaron a sus pies sanas. Todas alababan y bendecían a Dios, mientras los fariseos adentro habían cerrado las puertas y entradas a la sala, y comían ahí, y de tanto miraban por las rejas la escena y se irritaban. Todo esto duró tanto tiempo que los fariseos, si quisieran volver a sus casas, debían atravesar entre los enfermos y sanados de todo el concurso del pueblo que cantaba y alababa a Dios. Esto hubiera sido una lanzada de su corazón. Al fin se hizo tan grande el gentío que Jesús tuvo que retirarse al interior de la casa para que se dispersaran. Era ya de noche cuando vinieron 5 levitas e invitaron a Jesús a sus discípulos a una escuela y a albergarse con ellos. Dejaron la casa del rico campesino, dándole las gracias, y Jesús dio una lección breve y usó la palabra zorros, como cuando habló de los herodianos. El hombre, por su parte, se mostró siempre diferente. En la casa de la escuela tomó Jesús algún alimento con sus discípulos y pasó la noche en un largo corredor, donde habían preparado con alfombras lugares de descanso divididos por biombos. En la misma casa hay una escuela de niños. En otra pieza se instruyen los jóvenes, ya algo crecidas. Se necesitan educación a fondo si piden ser judías de religión. Esa escuela existía desde los tiempos de Jacob. Como Jacob era perseguido siempre por Esaú, Rebeca, su madre, lo había mandado a Abel-mehola, donde vivía en secreto cuidando su ganado, y tenía consigo algunos peones y siervos. Vivía ahí Jacob en tiendas, y Rebeca mantenía una escuela para niñas cananitas y otras paganas que deseaban ser judías. Como Esaú, sus hijos y sus siervos solían casarse con estas extranjeras, Rebeca tenía esta escuela donde instruía a las jóvenes paganas que iban a casarse con los judíos, para que practicasen su religión y tuviesen sus costumbres. Esto lo hacía por necesidad, aunque tenía aversión a esas extranjeras. Este campo le pertenecía. Jacob se mantuvo aquí mucho tiempo oculto, y cuando preguntaba se les decía que Jacob estaba en el extranjero, guardando su ganado. A veces venía secretamente a ver a su madre, que lo ocultaba algún tiempo hasta que volvió a su escondite de Abel-mehola. Ahí cavó un pozo, que es el mismo donde estuvo Jesús sentado. Este pozo era tenido en grande veneración y estaba cubierto. Jacob había cavado también otros pozos y cisternas cuadrangulares, donde se bajaba por escalones. Más tarde se vino a conocer su refugio, y antes que él mismo se comprometiese con alguna cananita, Rebeca y Isaac lo mandaron a Labán, su tío, donde se ganó las manos de Raquel y de Lía. 51. Noticias sobre la escuela de Rebeca y la gente de Canaán.
Tuvo que poner a Rebeca a su escuela lejos de su casa, en el país de Ed, porque Isaac tenía frecuentemente dispuestas con los filisteos que le arruinaban sus posesiones. Había puesto a Rebeca en aquel lugar un hombre de su país, Mesopotamia, y a su nodriza, que creo que era su mujer. Las alumnas vivían en tiendas y eran instruidas en todas las casas que necesitaban saber las mujeres de pastores, en todas las cosas que necesitaban saber las mujeres de pastores. Llevaban la orden en la casa. Aprendían los deberes de una mujer en la religión de Abraham y sus costumbres. Tenían jardines y huertas y plantaban zapallos, melones, sandías y pepinos y una variedad de trigo. Tenían ovejas de gran tamaño y bebían leche de cabras o la comían en forma de quesos. Se instruían en leer y escribir, cosa que para ella le resultaba muy difícil. No se escribía entonces tanto como ahora, y se hacía sobre retazos gruesos y oscuros. No eran rollos como más tarde, sino cortezas de ciertos árboles. He visto cómo sacaban de las plantas. Para escribir marcaban con fuego las letras de su corteza. Tenía una cajita con casilleros, y he visto que en estos casilleros eran brillantes por arriba, porque contenían toda clase de signos de metal dentro. Para escribir calentaban estos signos y los grababan en la corteza uno después del otro. He visto el fuego donde calentaban estos signos, que usaban también para cocinar, cocer y como lámpara. Y como lo usaban, y pensé en que ese momento que tenía la lámpara bajo el selemín, en un recipiente que me recordaba algo parecido, que tienen los ídolos sobre la cabeza. Se veía encendida una masa negra, que tenía en medio un agujero, creo que para el aire. Unas torrecillas en torno del borde del recipiente eran huecas y ahí se echaba lo que se debía que cocer. Sobre este brasero ponían boca abajo un cobertor arriba delgado, con agujeritos por encima, y en torno torrecitas, en la cual se podía calentar algunas cosas. En estos braseros había en torno aberturas, y hacia donde querían tener luz se abría o corría una de esas ventanitas. La llamaba de ese lado iluminaba el aposento. Solía abrir solo por el lado que no corría el viento, que en las tiendas de campaña suele colarse con facilidad. Debajo del brasero había un cenicero donde ponían al rescoldo tortas y por la parte de arriba calentaban agua para baños, lavabos y cocina. También asaban sobre estos braseros. Estos recipientes eran livianos y podían llevarlos en sus viajes. Sobre uno de estos braseros se calentaban las letras y luego estaban grabadas en las cortezas. Los cananitas eran de cabellos negros y más oscuros que Abraham y su gente. Estos eran más amarillentos y de un rojizo brillante. Las mujeres cananitas vestían diferente de las judías. Tenían un vestido de lana amarillo, que llegaba a las rodillas. Se componía de 4 trozos atados debajo de la rodilla, y una ancha bombacha que no estaba sujeta a medio cuerpo, como las mujeres judías, sino que caía en anchos pliegues. En torno del cuerpo estaba cubierta de 2 trozos de telas, que cubrían el pecho y la espalda. Estos trozos de tela estaban recogidos y atados sobre los hombros. Era una especie de escapulario ancho, abierto a ambos lados y cerrado en torno del cuerpo. Parecían de este modo el cuerpo y las caderas como un saco largo, atado en el medio y terminado de pronto en las rodillas. Llevaban suelas atadas con correas hasta las rodillas, a través de las cuales se veían las piernas. Los brazos estaban cubiertos con trozos transparentes y anillos de metal brillante, que se cerraban como mangas. Tenían en la cabeza una gorra de plumas finas, terminada en punta por detrás de un yelmo de tupido mechón. Eran de hermosa contextura, pero mucho más ignorantes que las hijas de Israel. Algunas llevaban mantos largos, arriba estrechos y abajo anchos. Las mujeres de Israel llevaban una prenda interior, luego un camisón largo y encima un vestido largo abonado por delante. La cabeza cubierta con un velo, o si no con telas rizadas como suelen llevar hoy las gentes en torno al cuello. Hizo también lo que aprendían en tiempos de Rebeca. Era la religión de Abraham, la creación del mundo y de Adán y Eva, su estadía en el paraíso, la tentación de Adán y Eva por Satanás, y la caída del primer hombre en culpa del altar a la obediencia de abstenerse de la fruta que Dios le había prohibido. Con la comida de la fruta entró la concupiscencia en el hombre. Se le enseña que Satanás le había prometido una ciencia divina a nuestros primeros padres, mas el hombre se sintió como ciego después del pecado. Se le cubrieron los ojos como una piel. Perdieron una vista clara de las cosas que antes tenían. Ahora deben trabajar, criar hijos con dolor y esforzarse mucho por adquirir cualquier conocimiento de las cosas. Aprendían que a la mujer se le había prometido un hijo, que aplastaría la cabeza a la serpiente, de Caín y Abel, y de los descendientes de Caín
cómo se malieron y cómo los hijos de Dios, es decir, los buenos, se dejaron seducir por la belleza de las hijas de los hombres, y cómo de su unión nació una raza de estatura gigantes, habían inventado todas artes de engaño y seducción. Falsa ciencia, todo lo que aparta de Dios y lleva al pecado, y habían pervertido de tal manera a los hombres que Dios determinó exterminarlos, salvando solo a Noé y a su familia. Esta raza había tenido su asiento de una alta montaña y había avanzado cada vez más hasta que Dios los exterminó en el diluvio. Y la alta montaña se hundió y se formó ahí un mar, el Mar Negro. Se le enseñó del diluvio de la salvación de Noé en el arca, de Sem, Cam y Jafet, del pecado de Cam, de la malicia de los hombres, de la edificación de la torre de Babel. Esta edificación de la torre es su destrucción. La confusión de las lenguas y la enemistad de los hombres se les decía que tenía relación con aquellos soberbios gigantes, con artes diabólicas que habitaban la montaña, y que era el resultado de las uniones ilícitas con los cananitas, y que también en la torre de Babel se practicaban cultos idolátricos. Con estas enseñanzas se apartaban esas jóvenes paganas de toda comunicación con los idólatras, de las artes de seducción y de los adornos inmodestos, de la magia de la sensualidad y de todo lo que aleja de Dios, previniéndolas contra todo lo que pertenece al pecado, causa por el cual Dios castiga a los hombres. Se les exhortaba por el contrario al temor de Dios, a la obediencia, a la sumisión, al cumplimiento de todas las obligaciones, a la observancia de la sencilla vida de los pastores. Se las instruía en los mandamientos que Dios había dado a Noé, por ejemplo, no comer carne cruda. Se le enseñaba cómo Dios eligió a la familia de Abraham para formar un pueblo elegido, cuya descendencia habría de nacer el Mesías. Sacando a Abraham de la tierra de Ur y separándolo de los demás, se les enseñaba cómo Dios había enviado a Abraham a hombres sabios, es decir, hombres que aparecían con vestidos blancos y resplandecientes, y que estos le dieron a Abraham el misterio de la bendición de Dios, para que su descendencia fuera más grande que todos los demás pueblos de la tierra. De la entrega del misterio solo le habla en general, como de una bendición de la cual debe nacer el Mesías. Se les hablaba de Melquisedec, como de hombre sabio que había ofrecido pan y vino, y había bendecido al mismo tiempo a Abraham. También se le enseñaba del castigo caído sobre Sodoma y Gomorra. 52. Jesús visita la escuela de Rebeca. Cuando Jesús entró en la escuela estaban las jóvenes haciendo un cálculo sobre la venida del Mesías y todas llegaron en sus cuentas a determinar el tiempo presente. La entrada de Jesús produjo una impresión extraordinaria. Jesús enseñó sobre esto mismo y explicó todo claramente. El Mesías estaba ahí y no era reconocido. Habló del Mesías desconocido, del cumplimiento de unas señales que deben hacerlo reconocer. De las palabras, una virgen dará a luz un hijo. Habló Jesús en términos oscuros. Esto le era difícil comprenderlo ahora. Les dijo que debían considerarse dichosas de vivir en este momento tan deseado por los patriarcas y los profetas, que no lo alcanzaron. Habló de las persecuciones y de los sufrimientos del Mesías. Les explicó varios viajes y les dijo que pusieran atención a los que habían de suceder en la próxima fiesta de los tabernáculos en Jericó. Habló de prodigios y de un ciego que había de sanar. Les hizo un cálculo del tiempo del Mesías. Habló de Juan y de su bautismo y preguntó si ellas deseaban también el bautismo. Les enseñó la parábola del dracma perdida. Estas niñas estaban sentadas en la escuela, con las piernas cruzadas, a veces con una rodilla levantada. Cada una tenía un banquillo, al lado que formaba un ángulo. De un lado se apoyaban lateralmente y sobre la parte más ancha ponían sus rollos cuando escribían. A menudo estaban de pie para escuchar las lecciones. Había en la misma casa una escuela de niños. Era una especie de asilo, una fundación para educar niños huérfanos o niños judíos rescatados de la esclavitud, que habían crecido lejos de toda enseñanza judaica. Tenían parte de la enseñanza fariseos y saduceos, y eran recibidas también niñas pequeñas, que eran instruidas por otras mayores. Cuando entró Jesús en la escuela de los niños, estaban estos ocupados en calcular algo sobre la historia de Job, y no acababan de salir del paso. Jesús les explicó lo que no entendían, y les puso en una pizarra signos para aclararlo. Les explicó también algo que trataba de una medida de 2 horas de camino de tiempo, que ahora no recuerdo, y les habló mucho a los niños del libro de Job, que era desechado por algunos rabinos como verdadera historia, porque los edomitas de cuyo país era Herodes se burlaban de los judíos por ser crédulos de la historia de un hombre del país de Edom, donde nadie lo conocía. Decían que los de Job era una fábula o parábola para entretener a los israelitas en el desierto. Jesús explicó a los niños la historia de Job, cómo sucedió en realidad, y lo explicó al modo de los profetas y maestros de la niñez, como si viera todo ante sus ojos, como si fuese su propia historia, como si hubiese él visto y oído todo, o como si Job mismo le hubiese contado a él su historia.
Parecía a los niños que él había vivido con Job, o era un ángel de Dios o el mismo Dios. Y esto no lo extrañaba de aquellos niños. Sentían por momentos que era un profeta, y sabían algo de Melquisedec, de quien nadie sabía lo que era en realidad. Les habló en una parábola del significado de la sal y del hijo pródigo. Mientras tanto, habían llegado los fariseos, los cuales se irritaron porque Jesús se aplicaba a sí mismo muchas cosas que decía del Mesías. Por la tarde anduvo Jesús con estos levitas y con los niños delante de la ciudad. Las niñas pequeñas, guiadas por los mayores, venían detrás. Algunas veces se detenían Jesús hasta que las niñas, mientras los niños caminaban delante, les enseñaba haciéndoles comparaciones con las cosas que veían en la naturaleza. De todas las circunstancias sacaba lección. De la vista de los árboles, de los frutos, de las flores, de las abejas, de los pájaros, del sol, de la tierra, del agua, del ganado y del trabajo del campo. Les habló maravillosamente de Jacob y del pozo que cavó en este lugar, y cómo ahora venía a ellos, a los niños, al agua viva, y lo que significa cegar el pozo, taparlo con basura, como hacían los enemigos de Abraham y de Jacob, y aplicó esto a los que intentaban desacreditar los prodigios y las enseñanzas de los profetas, como hacían los fariseos. 53. Jesús va a Abel-mehola a Besech. Cuando Jesús a la mañana siguiente volvió a la sinagoga, estaban todos los fariseos y saduceos presentes, con mucho pueblo. Jesús abrió los rollos y explicó a los profetas. Los fariseos disputaron con Jesús obstinadamente, pero él los avergonzó a todos. Se había introducido en la sinagoga un hombre con el brazo y las manos baldadas. Habían deseado tanto tiempo poder acercarse, y ahora esperaba que Jesús al salir lo viera junto a la puerta de la sinagoga. Algunos fariseos se irritaron contra él y le mandaron que se apartara, y como él se resistía, intentaron sacarlo a empujones. Él se plantó lo mejor que pudo en la puerta y miraba con aire de piedad a Jesús, bastante distante, por la mucha gente en un sitial alto. Jesús se volvió al enfermo y le dijo: ¿Qué pides de mí? Habló entonces el enfermo: Señor, te pido que me sanes, porque sé que lo puedes, con tal que lo quieras. Jesús le dijo: Tu fe te ha salvado. Extiende tu mano sobre el pueblo. Y al mismo momento le vino salud al hombre desde la distancia. Extendió sus manos a lo alto y clamó alabando a Dios. Jesús le dijo: Vete a tu casa y no hagas tumulto. El hombre contestó: Señor, ¿cómo podré ocultar un favor tan grande que he recibido? Salió fuera y publicó con todas partes el prodigio. Acudieron entonces muchos enfermos delante de la sinagoga, y Jesús al pasar los sanó. Después de esto estuvo con los fariseos en una comida, porque a pesar de su irritación y de su rabia interna, lo trataron con cortesía exteriormente, para tener ocasión de espiar mejor sus palabras y sus hechos. Por la tarde lo vi sanando enfermos. Durante la mañana estuvo Jesús en la escuela de los niños. Por último, lo vi rodeado de las más pequeñas que estaban junto a él, tocando sus vestidos y tomándolo de las manos. Jesús se mostró muy cariñoso con ellas y les exhortó a ser obedientes y a temer a Dios. Las mayores estaban detrás de las pequeñas. Los discípulos, a distancia, estaban extrañados y deseaban que se retirase de ellas. Ellos pensaban al modo de los judíos, que tal familiaridad no era conveniente para un profeta, y que podría dar de qué hablar. Jesús desestimó sus vanos temores, y después que hubo exhortado a todos los niños, animando a los más crecidos y fortalecidos, a los maestros, mandó a uno de sus discípulos que hiciera que cada niña un regalito. Recibieron monedas unas con la otra, creo que un par de dracmas. Luego bendijo a todas las niñas, abandonó con sus discípulos el lugar y se encaminó al este en dirección del Jordán. En el camino enseñó a grupos de labradores y pastores, y llegó a eso de las 4 de la tarde frente a Besech, que está como a 2 horas al este de Abel-mehola, en dirección al Jordán. Ahí hay 2 lugares a ambos lados del río. La comarca es montañosa y quebrada, y las cosas están desparramadas. Besech está formada más bien por 2 poblaciones. Los habitantes viven como aislados y no tienen mucho comercio. La mayor parte son labradores, que trabajan en terreno pedregoso con mucha fatiga, y se ocupan en fabricar instrumentos de labranza, que llevan al mercado, y hacen toscas mantas y telas para tiendas de campaña. Como a 1 hora y media de ahí hace el Jordán una vuelta hacia el oeste, como si quisiese correr hacia el huerto de los olivos, pero luego da media vuelta y forma en sí una península, en la ribera oriental, sobre la cual hay una hilera de casas. Cuando vino Jesús de Galilea a Abel-mehola, tuvo que pasar por un río, ahora desde Besech hasta Ainón. Podría haber 4 horas de camino al lado del río, delante de la ciudad.
Jesús entró en un albergue, primero destinado a las mujeres de Betania. Habían destinado para Jesús y sus discípulos, cuando andaba por estos contornos. Estaba al cuidado del albergue un hombre piadoso y bien intencionado, el cual salió al encuentro de los viajeros. Les lavó los pies y les sirvió alimento. Jesús entró en la ciudad, donde los jefes de la escuela le recibieron en la calle, y entró en las casas de algunos enfermos, dándoles la salud. Se han reunido como unos 30 discípulos en torno de Jesús. Con Lázaro han venido varios discípulos de Jerusalén y de los alrededores y otros de Juan. Algunos venían ahora de Macheros, con un mensaje de Juan para Jesús. Juan le pedía que dijese claramente que él era el Mesías y se presentase públicamente. Entre los mensajeros estaba un hijo del viudo Cleofás. Entiendo decir Cleofás de Maús, pariente del otro Cleofás, marido de la sobrina de María Santísima, y que por eso se llama María Cleofás. Otro de esos discípulos era José Barsabás, pariente de Zacarías de Hebrón. Sus padres habían vivido primeramente en Nazaret y ahora en Caná. Entre estos discípulos de Juan acuden otros a mi memoria, los hijos de María Elí, la hermana mayor de María Santísima. Eran discípulos de Juan. Habían nacido tan después de su hermana María Cleofás que apenas eran mayores de los hijos de esta. Estos fueron discípulos de Juan y los siguieron hasta que Juan Bautista partió. Luego se pasaron a Jesús. Los esposos que cuidaban el albergue de Beshe eran piadosos y vivían según el voto que habían hecho en continencia, aunque no eran esenios, eran parientes lejanos de la Sagrada Familia. Jesús habló varias veces a solas con estas personas. Todos los discípulos presentes comieron y durmieron en este albergue. Había ahí dispuestos por Lázaro y las mujeres de Betania, utensilios de cocina, mantas, alfombras, camillas, tabiques de separación, suelas, vestidos. Marta tenía una casa junto al desierto de Jericó, todo lo necesario para estos albergues. Había ahí viudas pobres y algunas arrepentidas que trabajaban en eso y se mantenían ellas mismas. Todo esto se hacía en silencio sin llamar la atención. Pero no era poco trabajo tener todo lo necesario para tantas personas y vigilar continuamente estos lugares, enviar mensajeros o ir personalmente para ordenar y proveer. Jesús hizo un gran sermón a la mañana sobre una conita, en un lugar donde los habitantes habían dispuesto un sillón para Jesús. Se habían reunido muchas personas para oír a Jesús, entre ellas unos 10 fariseos de los alrededores para espiarlo. Enseñó con gran mansedumbre y amor hacia el pueblo. Era de buena índole, y por haber oído a Juan, haber sido bautizado por él, y estaba convertido y mejorado. Los exhortó a permanecer contentos en su estado de pequeñez, a ser compasivos y trabajadores. Habló del tiempo de la gracia del reino del Mesías, y más claramente de su misma persona. Habló de Juan, de su testimonio de la persecución y prisión. Habló del adulterio de los reyes, por cuya causa estaba Juan en la prisión. Contrapuso la severidad de los fariseos, que habían imputado en Jerusalén algunos adulterios, que al fin no cometían el pecado tan escandalosamente como los reyes. Todo lo dijo claramente, sin reticencias. Exhortó a cada uno según su estado, sexo, condición y edad. Un fariseo preguntó si él estaba ahora en lugar de Juan, si él era aquel del cual Juan hablaba. Jesús contestó en general y le hizo notar su doblez y fingimiento. Jesús tuvo aquí una conmovedora instrucción para los niños y niñas. Los exhortó a la paciencia. Si otro maltrata, no responder con golpes, sino llevarlo con paciencia, apartarse y perdonar al ofensor. Nada de volver al malo, sino amor doble, y hasta los enemigos deben quererlos bien. Les dijo que no toquen los bienes ajenos ni los desean. Si el otro niño desea tener sus plumas, sus útiles de escribir, sus juegos, sus frutas, que les diesen lo que deseaban y aún más para dejarlos contentos, siempre que pudiesen lícitamente dar esos objetos. Solo los mansos, los compasivos y misericordiosos tendrán asiento en su reino. Y este asiento lo pintó a los niños muy hermosamente, como un trono. Habló de los bienes de la tierra que hay que abandonar para obtener los bienes del cielo. A las niñas les recomendó especialmente no envidiar los trajes de vanidad, la obediencia, respeto y amor a los padres, mansedumbre y temor de Dios. Acabada la enseñanza pública, dirigió una locución a sus discípulos en particular, consolándolos con mucho amor, y exhortándolos a llevar con él toda paciencia y no tener preocupación por las cosas de la tierra. Les dijo que su Padre en el cielo los recompensaría abundantemente y que poseerían el reino con él. Habló de la persecución que sufrirían él y ellos, y les dijo claramente: si los fariseos, saduceos o herodianos los alaban, entonces pensad que se habían apartado de mi enseñanza, y que ya no son mis discípulos. Nombró estas sectas con los nombres que les correspondían. Alabó a los habitantes del lugar por su misericordia y compasión,
porque habían tomado servicio a niños pobres de Albemeola y trabajadores necesitados. Los alabó también por la sinagoga nueva que habían edificado, costeando ellos mismos los gastos, aunque les habían ayudado gentes de Cafarnaúm. Después sanó a muchos enfermos y fue con los discípulos al albergue. Por la tarde se dirigió a la sinagoga porque había comenzado el sábado. 54. Jesús enseña en la sinagoga. Se declara Mesías. Jesús enseñó sobre Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. Habló contra el respeto humano, que no tuvieron temor de los fariseos y de los otros molestadores, y pensasen que Dios los ha creado y los mantiene cada uno. Las palabras, yo pongo mi palabra en tu boca, las explicó en el sentido de que Dios mandó al Mesías, que esta palabra de Dios está ahora en la boca del pueblo suyo, ya que el Mesías dice las palabras de Dios, y ellos son el pueblo del Mesías. Todo esto lo explicó tan abiertamente que los fariseos murmuraban entre sí. Se despecha por el Mesías. Jesús continuó, que Jerusalén despierte de su somnolencia y borrachera, que la ira había pasado y la gracia estaba ahí. Dijo que la sinagoga intrusa no daba hijos y nadie rige y guía al pobre pueblo, pero que ahora los destructores, los hipócritas y los opresores serían castigados e irían a la perdición. Que Jerusalén se despierte a Sion y se levante. Todo lo declaró en sentido espiritual, con respecto a las gentes piadosas, a los penitentes, a los que a través del bautismo del Jordán entran en la tierra prometida del Canaán, que es el reino de su Padre Celestial, que ningún impuro, ninguno que no enfrene sus pasiones, ningún pecador perpetra a su pueblo. Enseñó de la redención y del nombre de Dios, que será anunciado ahora entre ellos. Luego habló de Moisés 5, 16, 18, sobre los jueces y empleados, sobre el torcer de la justicia y el recohecho, y reprobó severamente a los fariseos. Después sanó a muchos enfermos delante de la sinagoga. Al día siguiente volvió a la sinagoga a enseñar de Isaías 51 y 52, y sobre Moisés 5, 16 hasta el 31. Habló de Juan y del Mesías, de las señales del Mesías en otra forma. Dio a entender claramente que él era el Mesías, puesto que aquí hablaba a muchos que ya estaban preparados por el bautismo y la predicación de Juan. Trató de Isaías 52, 13 hasta 15, y dijo que el Mesías lo había de juntar, que sería lleno de sabiduría, que sería levantado y honrado. Y les dijo que así como muchos se maravillaban de ver a Jerusalén pisoteada y devastada por los paganos, así aparecerá el Mesías entre los hombres, perseguidos y despreciado. Él bautizará a muchos paganos y los purificará. Los reyes callarán delante de él cuando sean instruidos, y aquellos a los cuales no llegó su noticia tomarán su enseñanza y le verán. Le recordó todas sus obras y prodigios desde su bautismo, y las persecuciones que padecía en Jerusalén y en Nazaret, el desprecio de los espías y las burlas de los fariseos. Recordó los prodigios de Caná, los ciegos, los sordos, los mudos, los baldados curados y la resurrección del hijo de Jairo de Pasael. Señaló el lugar y dijo: no es lejos de aquí, preguntad y veréis que es así. Les dijo: vosotros habéis visto a Juan y le habéis conocido. Él les ha dicho que él es el preparador de los caminos, el anunciador y precursor. ¿Era Juan acaso muelle, delicado, distinguido? Era uno venido del desierto. Vivía en palacios, comía viandas delicadas, llevaba vestidos finos y hablaba palabras cultas y halagadoras. Les dijo que Juan era el precursor. ¿No lleva entonces el siervo los vestidos de su señor? Si el Mesías que esperas debe ser un rey poderoso, brillante, rico y vencedor, hubiera tenido por precursor a un tal Juan. Vosotros tienen al Salvador entre vosotros, y no quieren reconocerlo. No es según vuestra soberbia idea, y porque no es así no lo querían reconocer como Mesías. Después enseñó mucho tiempo aún sobre Moisés 5, 18, 19. Yo les desperté un profeta entre sus hermanos, y quien no escucha su palabra en mi nombre, de ese tomaré yo cuenta. Fue una exposición fuerte, y nadie se atrevió a contradecirle. Dijo Juan: estuvo en el desierto y no iba con nadie. Esto no agradó. Yo voy ahora de pueblo en pueblo, enseño y sano enfermos, y esto tampoco les agrada. ¿Qué clase de Mesías querían entonces? Cada uno de vosotros quiere otra cosa. Sois como los niños que andan por las calles, que cada uno se fabrica un instrumento diferente para soplar dentro. Uno toma un caño profundo de corteza y otro una caña vacía, y nombró varios juegos de niños. Y como cada uno pide que le toquen en una u otra forma, y en un otro tono, a cada uno le gusta solo su modo propio. Hacia la tarde, cuando salió de la sinagoga, se había reunido con gran cantidad de enfermos,
Muchos yacían sobre camillas y se habían extendido una techumbre sobre ellos. Jesús iba a uno a otro con sus discípulos y los sanaba. Había algunos endemoniados que clamaban y se irritaban. Jesús los libró del demonio mandándolos callar y pasando entre ellos. Había baldados, tísicos, hidrópicos, otros con granos en la garganta, mudos y sordos. Sanó a todos en particular, imponiéndoles las manos o tocándolos, aunque su modo de obrar era diferente en cada caso. Los curados se sentían bien enseguida, solo algo cansados, y la curación se seguía pronto según la clase de enfermedad y la disposición de cada enfermo. Los sanados se alejaban cantando salmos de David. Había empero tantos enfermos que Jesús no podía llegar a cada uno, y entonces los discípulos ayudaban a alzar, levantar, desatar bandas en los enfermos. Jesús puso entonces sus manos sobre las cabezas de Andrés, Juan y Judas Barsabás, y tomando las manos de ellos en su mano, les mandó que hicieran en su nombre con algunos enfermos lo que él hacía. Ellos lo hicieron así y sanaron a muchos enfermos. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos al albergue, y comieron solos. Jesús apartó una gran parte de los alimentos que sobraron, los bendijo y les mandó repartir a los paganos pobres que estaban en Bethsaida. Estas caravanas de paganos fueron catequizados por los mismos discípulos. Proceden ambas orillas del Jordán, que habían amontonado una gran multitud de la gente de Bethsaida. Todos los que antes habían oído a Juan querían ahora escuchar a Jesús. Una caravana de paganos que había querido ir a Ainón se detuvo para escuchar la enseñanza de Jesús. Bethsaida está como a 3/4 de hora del Jordán, junto a una rápida corriente de agua que divide en dos partes el lugar. 55. Jesús deja Bethsaida y va a Ainón. Jesús continuó enseñando y sanando delante del albergue. Los que iban a bautizar y la caravana los paganos, y muchos otros se dirigieron al Jordán para pasear al otro lado. El pasaje estaba a 1 hora y media del sur de Bethsaida, cerca de la ciudad de Sartán, junto al Jordán, a 1 hora de Bethsaida. Del otro lado, entre Bethsaida y Sartán, hay un lugareño llamado Adán, cerca de Sartán en donde se paró el Jordán, cuando pasaron los hijos de Israel. Ahí hizo fundar Salomón cacharros y utensilios. Ahí todavía hay gente de estas industrias al oeste de la vuelta, que da al Jordán existe un taller instalado en una montaña que se extiende hasta Samaria. Encuentran ahí algo como cobre y bronce, que Jesús enseñaba durante el camino. Cuando le preguntaron si partiría a Sartán, contestó que otros lugares lo necesitan más, que Juan había estado ahí con frecuencia, y que le preguntaban que si él había comido sabrosamente en buena mesa y si se había divertido en ese lugar. Había un vado amplio para pasar al Jordán, después tuerce al Jordán hacia el oeste. De otro lado caminarán como 2 horas hacia el oriente, en la parte norte de un arroyo que se echa en el Jordán, no lejos de ahí. Llegaron a un arroyo que se echa en el Jordán y que está junto a Sucot a la izquierda. Descansaron entre Sucot y Ainón, a 4 horas de distancia bajo tiendas. Cuando pasaron el Jordán pudieron ver a Salem, de otro lado que hasta ese momento lo había cubierto la ribera montañosa. Está en medio de la desembocadura oeste del Jordán frente a Ainón. En Ainón había una gran multitud de gente. Los paganos se habían extendido entre la colina de Ainón y del Jordán. Habían acudido 10 fariseos de Ainón, algunos otros de diversos lugares, entre ellos el hijo del fariseo Simeón de Betania, con todo lo que había hecho prudentes y moderados, en la parte norte de la montaña. Hacia arriba está Ainón, como pequeña ciudad, como suelen ser las casas de lugares de recreo. En esta parte de la ciudad estaba la desembocadura de la fuente del estanque de los bautizados, situada hacia la montaña en el oriente. La fuente de agua era llevada en canales de hierro. Esta desembocadura se había cerrado y se abría según solo la necesidad. Había una casa para el cuidado de la fuente. Delante del lugar vinieron los fariseos, entre ellos el hijo de Simón, el leproso, al encuentro de Jesús. Lo recibieron amigablemente, con deferencia y respeto. Lo llevaron a una tienda a Jesús y a sus discípulos. Les lavaron los pies, sacudieron sus vestidos y los refocilaron con pan, miel y bebida. Jesús manifestó que estaba contento que había gente ahí bien intencionada, porque le pesaba que pertenecían a esta secta de fariseos. Siguió con ellos a la ciudad y entró en un patio donde le esperaba gran multitud de enfermos y extranjeros del país. Yacían en parte bajo tiendas y en parte en las galerías de la casa.
Algunos podían caminar. Jesús sanó a todos con la imposición de manos y con exhortaciones. Los discípulos ayudaban a traer enfermos, a levantarlos, a desatarlos de sus vendas. Varias mujeres con flujos de sangre estaban a distancia, pálidas y veladas. Cuando Jesús terminó con los enfermos, fue hacia ellas, les impuso las manos y las sanó. Había baldados, hidrópicos, tísicos con granos en el cuello y en el cuerpo, que no eran impuros, además de mudos, sordos y dolientes de todas clases. Este patio terminaba en un corredor de columnas, donde había una entrada. Había muchos espectadores, los fariseos y algunas señoras. Jesús estaba con los fariseos aquí, porque había entre ellos algunos moderados, y lo habían recibido bien, y sinceramente, por eso les dio aquí ciertas preferencias. Quería mostrarles que no tenían razón en decir que solo se juntaba con publicanos, pecadores y mendigos. Quería mostrarles que les daba el honor que les era debido siempre, y en todas partes donde se portaban correctamente. Aquí se empeñaron ellos mismos en mantener el orden entre los enfermos, y Jesús dejó que hicieran todo como les parecía a ellos. 56. María en su pan. Mientras Jesús estaba ocupado en sanar a los enfermos, entró por la puerta trasera del gran corredor una apuesta señora de mediana edad, vestida a modo de extranjera. Llevaba cubierta la cabeza y cabellos con un velo delicado, cuajado de perlas. La parte superior la cubría desde el cuello un corpiño que terminaba en forma de corazón abierto por los lados. Este corpiño estaba sobrepuesto sobre un escapulario, ajustado al cuerpo y cerrado con preciosas correas y adornos de perlas en el cuello y el pecho. De ahí caían 2 sacos plegados hasta los pies, el uno más corto que el otro, ambos de lana blanca, con adornos de hermosas flores. Las mangas eran anchas, y el hombre traía prendido un manto corto que caía sobre ambos brazos. Cubría todo un manto largo de lana blanca. Se acercó muy triste y angustiada, llena de confusión y de pesar. Su rostro era delgado, indicaba llanto, en su mirada era extraviada. Quería llegar hasta Jesús y no podía por la multitud. Los atareados fariseos le salieron al encuentro y ella les dijo: «Llévenme al profeta, para que me perdone mis pecados y me sane». Los fariseos contestaron: «Mujer, vete a tu casa. ¿Qué quieres aquí? Él no querrá hablar contigo. ¿Cómo podrá él perdonar tus pecados? Él no querrá tratar contigo. Eres adúltera». Cuando la mujer oyó, palideció, se entristeció en extremo. Se echó en la tierra, rasgó su manto de tierra abajo y se quitó violentamente su velo y gritó: «Ay, entonces estoy perdida. Ahora vuelven a posesionarse de mí, me desgarran. Ahí están ellos». Y nombró a 5 diablos que entraron en ella. El diablo de su marido y los otros 4 amantes. Era un espectáculo espantoso. Una de las mujeres que estaba ahí la levantaron y la llevaron desolada mujer a su casa. Jesús, que sabía todo esto, no quiso sin embargo avergonzar aquí a los fariseos. Dejó que hicieran según querían y continuó aquí sus enseñanzas, sus curaciones con los demás. Su hora aún no había llegado. Se dirigió con sus discípulos acompañando del pueblo a través de la ciudad, subiendo luego a la altura, al lugar de enseñanza de Juan, en la colina rodeada de casitas y vallados, a cuyo lado estaba situado el castillo medio derruido de todo, porque había habitado Herodes cuando la predicación de Juan. Todo el contorno de esta colina estaba lleno de pueblo que esperaba a Jesús. Este subió al lugar de la predicación, cubierto con lonas por arriba y abierto por los 4 costados. Tuvo lugar una gran predicación. Jesús habló de la gran misericordia de Dios con su pueblo, y en especial con todos, y repasó los textos de los profetas, mostrando la providencia de Dios, y demostrando que todo se cumplía ahora en este tiempo y momento. Con todo, no dijo tan claramente que él era el Mesías, como en Besech. Habló también de Juan, de sus trabajos y de su prisión. Las muchedumbres eran llevadas y alejadas de ahí por turno, para oírle. Jesús preguntó a algunos grupos por qué querían ser bautizados, porque habían esperado hasta ahora, que entendían por el bautismo. Los dividió en clases que debían bautizarse, primero y luego los que debían esperar hasta después de recibir mayor instrucción. Recuerdo la contestación de un grupo a la pregunta de por qué habían esperado hasta ahora. Dijo uno: «Porque Juan siempre enseñaba que vendría uno que era el más grande, que el que así hemos esperado para recibir mayor gracia». Sobre esto levantaron la mano todos los que eran de la misma idea y formaron así un grupo que recibió de Jesús algunos viajes y avisos y la indicación del tiempo en que debían bautizarse. Por la tarde a las 3 se dio la terminada de esta gran enseñanza. Jesús fue con sus discípulos y los fariseos a la ciudad, donde le habían preparado una gran comida en la sala del albergue. Pero cuando Jesús llegó a la sala del festín, entró y dijo:
«Yo tengo otra hambre», preguntó, aunque lo sabía perfectamente, por la casa donde vivía la mujer que había alejado de ahí en la mañana. Le señalaron la casa, que no estaba lejos, y dejando Jesús a los demás, entró en el vestíbulo de esta casa. Yo he visto cuando se acercó Jesús el terror de la mujer. El demonio que la poseía se arrojaba de un rincón a otro de la pieza. Parecía un animal que trataba de esconderse. Cuando Jesús entró al patio y se acercaba donde estaba la infeliz, salió volando desde su casa y se metió en un sótano, ocultándose en una especie de barril, que era más angosto arriba, y al querer ocultarse se partió el recipiente con mucho estrépito, porque en un gran hotel de barro conocido. Jesús al fin habló y dijo: «María de Supán, mujer de...». Aquí pronunció el nombre del marido que yo he olvidado. «Yo te mando en nombre de Dios que vengas junto a mí». Vino entonces la mujer, toda envuelta de la cabeza a los pies, como si el diablo la forzase a envolverse en su propio manto, como un perro que se acerca, esperando ser apaleado. Se acercó a Jesús, arrastrándose sobre manos y pies. Jesús le dijo: «Ponte de pie». Se levantó enseguida, pero apretó su velo sobre la cabeza y el cuello tan estrechamente, como si intentase estrangularse. Dijo entonces el Señor: «Descubre tu rostro». Y ella levantó el velo. Tenía los ojos bajos y extraviados, como si la forzase el diablo a apartarlos de Jesús. Jesús acercó su rostro al de ella y dijo: «Mírame», y ella lo hizo así. Jesús sopló sobre ella, y un denso vapor salió de la infeliz a todos lados. Ella cayó de rodillas ante Jesús. Las criadas habían acudido por el ruido del recipiente, hecho pedazos, y estaban ahora a cierta distancia, mirando la escena. Jesús les mandó llevar a la mujer a su casa en una camilla, y la siguió con sus discípulos. La encontraron ahí hecho un mar de lágrimas. Jesús se acercó a ella, le puso las manos en la cabeza y dijo: «Tus pecados te son perdonados». Ella lloraba a mares, y se puso de pie. Luego vinieron sus 3 hijos a la pieza, un niño de 12 años y 2 niñas de 9 y de 7 años. Esas tenían un vestido amarillo, con adornos de mangas cortas. Jesús se dirigió a los niños, les habló cariñosamente, les preguntó y les enseñó. La madre dijo: «Dad gracias al profeta que me ha curado». Entonces echaron los niños en tierra delante de Jesús. Jesús los bendijo según su edad, y llevó a cada uno de ellos junto a su madre, y puso las manos de los niños en las de la madre, y me pareció que con eso quitaba de ellos también un baldón, y que ahora eran niños legítimos, pues eran hijos tenidos en su extravío. Jesús consoló a la mujer diciéndole que podía todavía reconciliarse con su marido, y le exhortó a perseverar en la penitencia y en el arrepentimiento, a vivir ordenadamente. Después se fue con sus discípulos a la cena con los fariseos. Esta mujer era de Supán, de la tierra de Moab, y era descendiente de Orpa, viuda de Cheljón, nuera de Noemí, la que por consejo de Noemí no fue a Belén, para acompañar a Noemí como Ruth, la otra viuda de su hijo Mahalón. Orpa, viuda de Cheljón, hijo de Elimelech de Belén, casó de nuevo con Moab, y esta familia era María de Supán. Era la mujer de un judío y era rica, pero adúltera, y a los 3 hijos que tenía no eran de su marido. Su marido la había repudiado conservando a sus hijos legítimos. Ella vivía en casa propia en Ainón. Estaba desde ese tiempo llena de arrepentimiento y dolor. Se portaba bien y algunas mujeres buenas de Ainón se llevaban muy bien con ella. La enseñanza de Juan Bautista y sus reproches a Herodes por su adulterio la habían confirmado en sus buenos propósitos. Estaba a menudo poseída por 5 demonios que se habían presentado súbitamente cuando la última vez se había ido al patio donde Jesús sanaba, y cuando los fariseos la desecharon, colocándola otra vez al borde de la desesperación. Por su descendencia de Orpa, cuñada de Ruth, tenía esta mujer vínculo con la ascendencia de Jesús, desde David. Me fue mostrado cómo el brazo desviado del río de la descendencia, enturbado por la culpa, era ahora purificado, y entraba por esa purificación por medio de Jesús en la iglesia. Jesús, como he dicho, entró en la sala del convite con los discípulos, donde estaban los fariseos, y se sentó en la mesa con ellos. Estaban algo amostazados porque Jesús hubiese prescindido de ellos y hubiese él mismo buscado a la mujer que ellos delante de tantos habían rechazado y alejado. Pero guardaron prudente silencio porque tenían una reconvención de Jesús. Jesús los trató durante la comida con toda consideración y enseñó con parábolas y comparaciones. Hacia la mitad de la comida vinieron los hijos de Supanita, vestidos de fiesta, y entraron en la sala. Una de las hijitas traía un recipiente blanco con agua muy olorosa. La segunda otro recipiente con esencia de nardo, y el otro niño otro recipiente. Se adelantaron a la parte abierta de la mesa, se echaron a los pies de Jesús y se pusieron sus regalos sobre la mesa. La misma mujer entró luego con sus doncellas, aunque no se atrevió a adelantarse. Llevaba un velo y traía una copa de vidrio transparente y brillante.
donde había plantas aromáticas, rodeadas de hierbas vivas. Los fariseos miraban contrariados a la mujer y a los hijos. Jesús dijo a la mujer: «Acércate, Mara». La mujer se acercó humildemente a sus hijos, a quienes dio el regalo. Lo depusieron junto a los demás sobre la mesa. Jesús agradeció los regalos. Los fariseos murmuraron, como más tarde, con Magdalena pensando: «Esto es desperdiciar en prodigalidad contra la moderación y el daño a los pobres». Lo decían solo buscando qué reprochar en la mujer. Jesús habló muy amigablemente con ella y con los hijos, a los cuales regaló frutas, y luego salieron. Los upanitas continuaba siempre humilde, detrás de Jesús, y dijo Jesús a los fariseos: «Todos los dones vienen de Dios. Para agradecer lo que es costoso, hay que dar lo más costoso también, lo que uno tiene de mejor. Esto no es prodigalidad. La gente que trabaja en la confección de esas esencias debe también vivir». Con todo, mandó a uno de los discípulos que el precio de los regalos lo distribuyera a los pobres. Habló todavía del arrepentimiento y la conversión de esa mujer. Reclamó para ella el debido respeto y la consideración, también de los demás habitantes de la ciudad. La mujer no dijo una palabra, solo lloraba del continuo debajo de su velo. Se echó a los pies de Jesús y salió de la sala. Jesús enseñó luego acerca del adulterio y añadió: «¿Quién de entre vosotros se encuentra libre del adulterio espiritual?». Dijo que Juan no pudo convertir a Herodes, pero que esta mujer estaba convertida, y trató de la oveja perdida y hallada. Había consolado a la mujer en su casa, deseándole que saliera buenos estos hijos que Dios le había dado, y le había dado esperanza de agregarse a las mujeres que estaban con Marta y trabajar para el hospedaje de los discípulos. Después de la comida he visto a los discípulos repartir muchas cosas entre los pobres. Jesús se retiró a la parte oeste de la colina de Ainón, de donde estaba a cierta distancia el campamento de los paganos. Creo que había ahí un albergue bajo sus tiendas, donde enseñó a los paganos. Ainón estaba en el territorio de Herodes, pero pertenecía como una posesión al lado de los límites, al tetrarca Felipe. A pesar de ello, varios soldados de Herodes fueron enviados para espiar. 57. Jesús en Ramot Galad. Desde Ainón se dirigió Jesús con los 12 discípulos, costeando el río Jacob en sus contornos. Andrés, Santiago y Juan quedaron en Ainón para bautizar en la fuente que estaba al este de la colinita. El agua venía de la colina a la fuente, llenaba un pequeño estanque detrás, regaba algunas huertas y era apresada en la parte norte de Ainón, una fuente desde la cual podía dejarse correr de nuevo al Jordán. He visto a Jesús y a sus discípulos a una hora del este de Sucot, enseñando en una ciudad al mediodía de Jacob. Entre los muchos enfermos que sanó, había un hombre ciego de nacimiento. Jesús lo tocó con su saliva, sus párpados se abrieron y el hombre tuvo vista. Jesús caminó a través de Jacob, que corre en un valle y tuerce después al este, hasta Mainaam, ciudad limpia dividida en 2 partes. Jesús se sentó junto al pozo. Cerca de la ciudad pronto acudieron los jefes de la sinagoga y los ancianos de la ciudad, con lavabos, alimentos y bebida. Le dieron la bienvenida, les lavaron los pies a él y a sus discípulos, derramaron una esencia en su cabeza, le ofrecieron a él y a sus discípulos una refacción, una bebida. Lo llevaron en gran contento y sencillez a la ciudad. Jesús hizo una breve explicación del patriarca Jacob, de lo mucho que ahí anduvo y sobrellevó. La mayoría de los oyentes tenía ya el bautismo de Juan. Reinaba aquí una vida patriarcal y muchas costumbres sencillas de los tiempos antiguos. Jesús no se detuvo mucho tiempo, era solo una demostración de afecto y de honor que hacía a este pueblo. Pasó desde Manaim a la parte norte de Jacob, una hora del este del lugar donde encontraron Jacob y Esaú. El valle formaba ahí un recodo. Durante el camino iba enseñando a sus discípulos. Después de algún tiempo repasaron Jacob y a la orilla del mediodía, no lejos de donde se unían 2 arroyos y se echaban a Jacoboc. Caminaron al este y estuvieron en el desierto de Efraín a la derecha. Al este del monte Efraín está situada sobre un barranco que mira al valle, la ciudad de Ramot Galad, una ciudad hermosa, limpia y bien trazada, donde había algunos paganos que vivían en calles propias y tenían templo. Había levitas que atendían el culto divino. Un discípulo los había procedido anunciado la venida de Jesús. Los levitas y otras personas distinguidas lo esperaban en una tienda, junto a un pozo, fuera de la ciudad. Lavaron los pies a los recién llegados, les dieron alimento y los acompañaron a la ciudad, donde había muchos enfermos reunidos en una plaza, que pedían ayuda al Señor. En la tarde enseñó a la sinagoga, pues este era el sábado de la fiesta de las ofrendas, un día de tristeza popular con motivo de la recordación de la hija de Jefté.
que era de esta ciudad. Se había reunido especialmente muchos jóvenes de la ciudad y de los alrededores. Jesús y sus discípulos tomaban su comida con los levitas y pernoctaron en casa junto a la sinagoga. En esta comarca no había albergues dispuestos para Jesús y los suyos. En cambio, en Ainón, Camón, Manaín habían sido alquilados con anterioridad. Ramot está situada en una terraza, en una montaña y detrás de esta en un pequeño valle, enfrente de la parte habitada por los paganos. Tienen ahí un templo y se conocen sus casas por las figuras que se ven sobre los techos. En el techo del templo también hay un grupo escultórico, en medio de una figura coronada que llevaba una fuente de la mano y que estaba sobre otra fuente de agua. Otras figuras de niños en torno sacaban agua y se derramaban unos a los otros. Las ciudades son aquí mucho más limpias y hermosas que las ciudades antiguas judías. Las calles tienen forma de una estrella que convenga en un punto céntrico. Los ángulos son redondos, como también los muros que corren en torno. Era una ciudad libre del refugio para los culpables, y tiene un gran edificio apartado de los demás, donde debían vivir. Ahora está arruinado, y parece que ya no se usa para este fin. La gente se ocupa en fabricar mantas, a bordar flores y animales de las mantas. He visto parte del comercio y parte para uso del templo. Hay muchas mujeres y muchachas trabajar en esto, con un gran edificio y en tiendas muy largas. Las gentes visten a modo de antiguos israelitas y son muy limpios. Sus vestidos son de lana fina. 58. La fiesta de la hija de Jefté. Jesús tomó parte de una gran fiesta que se hacía en conmemoración del sacrificio de la hija de Jefté. Caminó con sus discípulos y los levitas al este de la ciudad. Estuvo en un hermoso lugar, al aire abierto, donde se había preparado todo. Estaba reunido el pueblo de Ramot Galat, en numerosos círculos. Se veía la colinita en el altar, donde había sido sacrificada la hija de Jefté. Y frente a él un semicírculo de asientos sobre la hierba para las jóvenes, y asientos para los levitas y los jueces de la ciudad. Se inició la procesión ordenada hacia las afueras de la ciudad, al lugar indicado. Las doncellas de Ramot y las de otras ciudades de los alrededores llevaban vestidos de luto, y una doncella vestida de blanco y con velo hacía una hija de Jefté. Otro grupo de doncellas iban vestidas de oscuro, con la barbilla cubierta. De un brazo llevaban pendientes unos correajes con franjas negras. Eran las que hacían de compañeras llorosas de la hija de Jefté. Delante del cortejo iban niñas echando flores, y otras tocaban en flautas unos aires tristes. Conducían también 3 corderitos. Era una fiesta y una recordación en forma, con toda clase de usanzas antiguas, enseñanzas y cantos, y en parte recordaban el triste hecho de que eran cantos de salmos, y otros recordatorios del acontecimiento. La que hacía de hija de Jefté era cantada y consolada en coro por las compañeras, y ella misma pedía ser sacrificada. Los levitas y los ancianos celebraron un consejo sobre el caso, con cantos apropiados, y ella misma se adelantó recitando algunas palabras, donde pedía se cumpliese el voto de su padre. Traían rollos de los cuales leían trozos y otras partes recitaban de memoria. Jesús mismo tomó parte de esta fiesta, fungía de sumo sacerdote o juez en el caso. Dijo algunas de las fórmulas acostumbradas y otras enseñanzas. Se sacrificaron 3 corderos, rociándolos con sangre en torno al altar. La carne asada se repartió entre los pobres del lugar. Jesús habló a las doncellas sobre el tema de la vanidad, y de sus palabras entendí que la hija de Jefté hubiera podido ser declarada libre de la dormición si no hubiese sido tan vanidosa. Esta recordación duró hasta la tarde, y varias jóvenes se cambiaron en el papel de la hija de Jefté o Jeftías, porque he visto que ya se sentaba una y otra en el banco de piedra, en medio del círculo, y cambiaba en una tienda los vestidos de la doncella anterior. Estaba vestida como joven Jeftías en su sacrificio. El mausoleo de Jeftías estaba todavía sobre una colinita, y el sacrificio de los corderos al lado. Este mausoleo era un sarcófago cuadrado, que se destapaba por arriba. Cuando la grasa y las partes del sacrificio estuvieron quemadas, el resto con las cenizas y los desperdicios se llevaron al mausoleo cercano, y la sostuvieron sobre la abertura de modo que la ceniza y los restos caían en el mausoleo. Cuando se sacrificaban los 3 corderitos, he visto que roció con la sangre los contornos del altar, mientras las doncellas recibían con un bastoncito un poco de sangre en el borde final de los largos velos que tenían sobre sus hombros. Jesús explicó: Jeftías, tú debes haberte quedado en casa para dar gracias a Dios por la victoria que el Señor había concedido al pueblo, pero tú saliste vanidosa buscando ser saludada como hija de héroe y fama mundana.
Saliste con adornos vanos y con gran estrépito, buscando celebridad y gloriándote delante de las demás hijas del pueblo. Cuando terminaron estas fiestas, todos se fueron a un lugar de recreo cercano, donde abajo, en parrados y arcos de sombra, se habían preparado una comida. Jesús intervino también en esta parte de la fiesta y se sentó en una mesa donde eran servidos los pobres del lugar, y contó ahí algunas parábolas. Las doncellas comieron también en este lugar, pero estaban separadas de los hombres por divisiones. Estando sentados no se veían las mesas de ellas, pero de pie se veían porque eran de poca altura las divisiones. Después de la comida fue Jesús con sus discípulos, los levitas y muchos otros de nuevo a la ciudad. Lo esperaban muchos enfermos, a los cuales sanó, entre ellos lunáticos y melancólicos. Luego enseñó en la sinagoga sobre Jacob y José, y la venta de esto a los egipcios, y añadió: un día otro también será vendido por uno de sus hermanos. También éste recibirá después a sus hermanos arrepentidos y los consolará en el tiempo de la carestía con el pan de la vida eterna. Luego la misma tarde presentaron a algunos paganos los discípulos humildemente, si podrían también ellos tener alguna parte en el gran profeta. Los discípulos se lo dijeron al Señor, el cual les prometió ir mañana a la ciudad. Jefté fue hijo de una mujer pagana, echado de Ramot, por los hijos legítimos de su padre, y vivió cercano a la comarca de Tob, en compañía de soldados y gente de presa. Ramot se llama también Mesmaspa. Jefté tenía una difunta mujer pagana, su hija única, de hermosa apariencia, prudente pero muy vana. Jefté era un hombre decidido, fuerte y de mucha valentía. Deseoso de triunfos y mantenía invariablemente su palabra dada. Aunque era judío de nacimiento, era en verdad un guerrero pagano. Era en este caso un instrumento en las manos de Dios. Lleno de ansias de gloria, deseoso de vencer y ser cabeza de su pueblo, del cual había sido echado. Hizo el voto solemne de sacrificar a Dios, como aquella persona que primero le salía al encuentro de su casa. Como no amaba mucho a los demás de su casa, no pensó que podía salirle precisamente su hija. Este voto no agradó al Señor, pero se hizo su cumplimiento. Debía servir de castigo a él y a su hija, para acabar con descendencia en Israel. Esta hija se habría maleado probablemente con la vanidad de la victoria, con la exaltación de su padre. En cambio, entonces, hizo 2 meses de penitencia y se fue con Dios, y esta pérdida trajo al padre el buen camino y a su mejoramiento. He visto que la hija salió al encuentro de su padre a más de 1 hora de camino de la ciudad, con gran acompañamiento de doncellas, con cantos, tocadores de flautas y cítaras. Fue la primera persona que alcanzó ver dirigirse a la ciudad. Cuando supo su desgracia, pidió 2 meses para pagar en la soledad con sus compañeras, para llorar la desgracia como virgen, pues su padre no tendría descendencia en Israel, y también para prepararse en la penitencia de su fin. Salió con varias doncellas a través del valle de Ramot, y se fue a la montaña y vivió ahí 2 meses en tiendas de campaña, en oración y penitencia. Las doncellas de Ramot se turnaban para hacerle compañía. Ella lloró ahí su vanidad y su deseo de ser alabada. Se celebró en realidad un consejo sobre ella, si podía ser librada del fin, pero no era posible porque había sido dedicada por su padre con este sagrado juramento. Era un voto que nadie podía desatar. He visto que ella misma pedía que se cumpliera el juramento, hablando con gran prudencia y emoción. Su fin fue acompañada de gran tristeza de sus compañeras, cantaban cantos melancólicos en torno de ella. Ella estuvo sentada en el mismo lugar donde estaban las doncellas en la fiesta. Aquí volvió a celebrarse un consejo que si podía ser rescatada, pero ella nuevamente se adelantó y pidió ser sacrificada e irse, como en efecto se hizo. Tenía blancas vestiduras y estaba envuelta desde el pecho hasta los pies, desde la cabeza hasta el pecho, cubierta solo con un velo transparente blanco, que dejaba ver su rostro, su espalda y su cuello. Ella misma se adelantó al altar. Su padre no pudo despedirse de ella y abandonó el lugar del sacrificio. Tomó una bebida roja en una taza, creó para quedar como anestesiada. Uno de los guerreros de Jefté tenía que darle un golpe del fin. Le vendaron los ojos para significar que él no era malo, puesto que no veía a la persona que iba a eliminar. Ella se le inclinó sobre su brazo izquierdo y se puso sobre su garganta un cuchillo, y con él se lo cortó. Cuando tomó ella la bebida roja, quedó como desmayada. Entonces el guerrero la sujetó. 2 de sus compañeras vestidas de blanco tomaron una taza de sangre y rociaron el altar. Después fue envuelta por sus compañeras y tendida sobre el altar, cuya superficie era un asador. Se encendió el fuego de abajo, y cuando todo no era más que una masa negra carbonizada,
Algunos hombres tomaron su cuerpo con el asador y lo depositaron en el borde del mausoleo, y dejaron que se deslizara adentro teniendo un asador inclinado. Luego cerraron el mausoleo. Este mausoleo está aún en tiempos de Jesucristo. Los compañeros de Jeftías y muchos de los presentes habían teñido sus velos con su sangre, y algunos se llevaban las cenizas. Antes de ser envuelta en su traje de sacrificio, había sido bañada y adornada en una tienda por sus compañeras. Era un camino como de 2 horas en la montaña del norte de Ramot, donde Jeftías fue al encuentro de su padre con sus compañeras. Cabalgaban en pequeños asnos, adornados con bandas y campanillas que sonaban al caminar. Una cabalgata delante de Jeftías y 2 a su lado. Luego seguían las demás, con cantos y estruendos. Cantaban el cántico de Moisés, con motivo de la perdición de los egipcios. Cuando Jefté vio a su hija, rasgó sus vestiduras y quedó desconsolado al extremo Jeftías. En cambio, no se mostró tan desconsolada, permaneció silenciosa cuando oyó su destino. Cuando salió para el desierto con sus compañeras que habían llevado el alimento de ayuno, habló su padre por última vez con ella. Era esto en principio el sacrificio. Le puso las manos sobre la cabeza, como se hacían son las cosas que habían de ser sacrificadas, y dijo solo unas palabras. Ve, tú no tendrás a ningún hombre. Ella contestó, sí, yo no tendría ningún hombre. Y ya no hablaron más. Después del fin de la muchacha, dedicó ella a la victoria un hermoso recuerdo de Ramot, con un pequeño temple, y encima ordenó una fiesta de recordación cada año el mismo día, para conservar la memoria de su triste juramento, para aviso de todos los osados. La madre de Jefté había sido una pagana hecha judía, y la mujer de Jefté era hija de una pagana de un hombre judío, nacido fuera del matrimonio. Su hija no estaba cuando fue echado de su patria, y vivió en el país de Tob, porque había quedado todo el tiempo de Ramot con su madre. Entre tanto había partido para siempre. Jefté no había estado aún en la ciudad natal, desde que había sido llamado por sus conciudadanos. En el campamento de Mizpa había concertado el plan, juntado gente, y no había ido a su casa ni a ver a su hija. Cuando hizo el juramento no pensó en su hija, sino en los parientes que les había echado de casa, y por eso fue por Dios castigado.